Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Laboras, al habla Miquel. Me acompaña como de costumbre Gaizka Larrauri. Gaizka, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Miquel? Arratsaldeon. Arratsaldeon. Y Oyer Surimendi, Oyer, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, todo bien por aquí. Bueno, hoy tenemos el placer, más que placer, el privilegio de contar con Juan Tomás Hernani. Juan Tomás es fundador y CEO de Satlantis, fundada en 2013 y dedicada a la investigación, desarrollo y fabricación de cámaras ópticas para la observación de la Tierra desde el espacio. Satlantis es una de las grandes startups vascas y una de las empresas europeas del sector espacial con mayor proyección. A lo largo de su dilatada carrera, Juan Tomás ha sido además secretario general de Innovación y presidente del CEDETI en el Ministerio de Ciencia e Innovación, fundador y CEO de Keon, director general de Conservas Gravilla, que seguramente os suene por Conservas Isabel, miembro del Grupo Vasco en el Club de Roma y un largo etcétera, que incluye cargos de la más alta responsabilidad en instituciones como Innovas, el EVE, el Ente Vasco de la Energía, Robotiker, entre otros. Y bueno, por supuesto, además de todo ello, Juan Tomás, evidentemente, ha impartido clases de grado y de posgrado en diversas universidades e instituciones. Bienvenido a Laboras, Juan Tomás, ¿qué tal? Muy buenas, chicos. Encantado de estar esta tarde con vosotros aquí, contando un poco os decía, mi rollete de abuelo cebolleta. Pero vamos, encantado de estar compartiendo pues, con un equipo joven, experiencias de unos años un poquito más, con un poquito más de perspectiva. Eso es. Encantado. Bueno, el placer es nuestro, Juan Tomás. Así que nada, vamos con ello. Oyer, todo tuyo. Pues bueno, Juan Tomás, nosotros, y sin perjuicio de que luego hablaremos más en detalle un poquito pues de tu trayectoria profesional y demás, queríamos empezar con una pregunta pues, que nosotros llamamos de cota cero, y es un poquito preguntarte quién es Juan Tomás, quién eres, cómo te definirías brevemente. Pues bueno, yo soy el mismo en todos los. Creo que soy una persona bastante, en fin, polifacética en la vida, con distintas responsabilidades, pero creo que soy siempre el mismo, ¿no? O sea, que soy parecido como padre, como pareja de mi mujer, en fin, promotor de un equipo, como amigo de mis amigos. Y soy una persona, yo creo, sencilla. O sea, que me gusta pues conversar, pasear, estudiar. O sea, que no soy una persona nada sofisticada en mis gustos y mis aspiraciones, ¿no? Mi sueño no es ser muy rico para conseguir no sé qué cuestiones y cada vez más, y a esta altura de mi vida, que voy a hacer 60 dentro de muy poco, ya estoy vacunado, pues cada vez... Habrá que decir. Gracias. Cada vez más valoro, digamos, las cosas sencillas y esos ratos únicos de todas las semanas. O sea que soy, ya tengo una persona bastante normal. Está bien que alguien se defina como normal cuando desarrolla ópticas para satélites, ¿no? Sí. Pero bueno, te aceptamos la humildad, no sé si nos la creemos o no, en el buen sentido de la palabra. Y has hablado has dicho que te gusta estudiar y nosotros pues vemos que efectivamente ahora pues eres el CEO de Satlantis, pero también nos gustaría un poquito saber ¿cómo has llegado hasta aquí, ¿no? Y queremos retrotraernos a ese cuanto más adolescente o en esos 15, 16, 17 años, ¿cómo te veías a ti mismo antes de, en este caso, cursar una ingeniería? ¿Tuviste clara esa decisión? ¿Cómo fue ese momento en el que tener que decantarte por hacia dónde dirigir tu carrera? Pues mira, yo vengo de una familia de tradición de médicos, sobre todo por parte de mi madre, ¿no? Y más o menos mi abuelo era farmacéutico, murió cuando yo tenía 14 años, yo era el nieto mayor y si yo decía que iba a ser farmacéutico, pues creo que había un derecho de la familia de mantener la concesión o la licencia de la farmacia hasta que, digamos, un descendiente fuera farmacéutico. Esa era
una de las líneas, pero vamos, en general tiraba más bien hacia la medicina. Yo creo que fue, o sea, mi gusto por las matemáticas y la física, ¿no? Que tuve un cura en Agustinos, pues que nos enseñó a partir primero de la gimnasia, de las matemáticas, o sea, de manejarlas como con mucha rapidez y fluidez y soltura y poder poner la cabeza a discurrir cada vez en cotas más altas, ¿no? Y hacer que aquello pues funcionara muy bien. Y entonces, bueno, pues siempre me han ido más las ciencias y al final, pues bueno, cuando llegué hacia tercero de BUP, COU, tenía claro que quería ser ingeniero. Yo quería ser ingeniero de caminos. ¿Por qué? ¿Por qué de caminos? Bueno, pues hombre, las estructuras son algo muy atractivo y bueno, sobre todo porque era como la carrera difícil. Y decir, bueno, pues si realmente te atreves, vete a caminos, ¿no? Pero bueno, en aquel momento, pues mi madre dijo que no había pasta y que me tenía que quedar en casa, así que me quedé en Industriales en Bilbao, con mi vida aquí y empecé en primero con algunos amigos que se marcharon a Minas y a Caminos a Santander y Madrid y continué con Industriales y bueno, pues genial. Y luego pues ahí conocí bueno, pues a un equipo, la verdad es que estupendo, Javi Barañano, que es un amigo del alma, que probablemente es la persona más inteligente que conozco, que me enseñó, o sea, me enseñó a aproximarme a la ciencia y al estudio de una manera, o sea, con una cabeza que yo no tenía, ¿no? Porque cuando Javi no entendía algo es porque estaba mal explicado. Yo lo entendía porque era como mucho más intuitivo que él, ¿no? Pero él era racional, o sea, y entonces yo cogí su estela, me coloqué detrás de él, ¿no? En la bicicleta y digamos, atravesamos la carrera sin enterarnos. Y cómo no, estuvimos dando clase en la Newton, que es una academia en Bilbao, pues para ingenieros. Cuando estábamos en segundo, ya estábamos dando clase de primero. Yo daba clase de física y él de cálculo. Y después pues dimos un montón de asignaturas. Y bueno, como aquello pues funcionaba y sobre todo, o sea, lo hacíamos como con mucha ligereza, o sea, hacíamos mucha risa. Y entonces en tercero decidimos empezar económicas y cargamos el carro y empezamos a estudiar económicas los dos. Y bueno, yo, o sea, creo que hice eso porque iba detrás de él todo el rato, detrás de Javi. Y en quinto, pues empezamos a trabajar. Y entonces, o sea, yo estaba haciendo quinto de ingenieros, segundo de económicas y estaba trabajando en el Ente Vasco de la Energía. O sea que, bueno, aquello era una locura. Yo creo que no he trabajado tanto en mi vida. O sea, que yo era una... Y así hice sexto, terminando tercero. Y estaba trabajando en Hewlett Packard en sexto. Y entonces me marché a hacer un máster a Inglaterra, a un máster en robótica, y a la vuelta pues terminé económicas. O sea que bueno, me pegué una buena panzada de adolescente joven, bueno, un poco sin enterarme, la verdad, un poco como un juego de un examen y otro y otro y otro. Y yo creo que todavía no sé, como 40 años después, sueño con exámenes. Y bueno, por cierto, has comentado una cosa y es que en quinto ya estabas trabajando y a cuenta de esto siempre, al menos entre los de nuestra generación, iba a decir los jóvenes, pero bueno, a veces tengo también mis dudas. Es cierto que antaño digo, hace pues eso, 30 años, por ejemplo, un estudiante de ingeniería, antes de finalizar la carrera ya se podía colocar fácilmente. Porque esto es algo que siempre se ha escuchado como mito y no sé si hasta qué punto es cierto o no. No creas, no creas. Yo creo que hoy es algo que se lleva más, el tema de las prácticas y tal. No, yo creo que éramos casos un poco raros, el de ponernos a trabajar, vamos, no, igual había gente que estaba trabajando y venía con más edad a cursar la carrera, ¿no? Pero al revés no era normal, o sea que fuimos un poco bichos raros. Bendita rareza. Y cuanto más, en el año 91 hemos visto que fundaste Keon, o sea, ese espíritu también emprendedor que luego se ha visto a lo largo de tu carrera, parece que surgió de forma bastante temprana. Y hemos leído que, bueno, que esta empresa, bueno, se fundó con la colaboración de IBM, BVA y Iberdrola. Cuéntanos un poquito cómo fue ese proceso de emprendizaje cuando seguramente no estaba tan de moda como ahora, ¿no? Porque ahora parece que las palabras startup, emprendimiento y demás, pues es algo que está en boca de todos, ¿no? Bueno, pues Keon debe rendirle homenaje a José Antonio Garrido, ¿no? Que fue
Entonces era director general de Iberduero, luego fue el consejero delegado de Iberduero, de Iberdrola, y José Antonio tenía una idea muy sencilla en la cabeza, que era la tecnología, ¿no? Iberduero es un operador, pero en aquel momento cumplió un rol tractor de la industria gigantesco. Había una política digamos, de investigación energética que era no sé si era el 0,1% de la factura, se dotaba en un fondo que se llamaba OCIDE, que era una oficina perteneciente al Ministerio de Industria. Entonces ahí había una bolsa de proyectos que se adjudicaban pues, en concurrencia competitiva, aunque nadie se hacía daño. Esta era la época de todas las eléctricas provinciales y regionales, ¿no? O sea, había 1000 Endesas todavía, estaba pues eso, Idruña, Hidrocantábrico, Viesgo, Sevillana, o sea, estaban todas ahí metidas, y bueno, pues Iberduero, Hidrola, antes de la fusión, y entonces, bueno, pues se hacían proyectos de investigación por ley, ¿no? Entonces, en cierta medida era un poco, bueno, había de todo, había, digamos, expertos en captar fondos, pero bueno, pero había que hacer proyectos. Y José Antonio, pues tenía una visión de la importancia de la tecnología y que inicialmente fue una colaboración con empresas tractoras. O sea, fíjate, o sea, cuando nos acordamos, os hablo del año 85, pues un Ingeteam, cuando yo terminé la carrera, estaban en la Gran Vía, ahí en Gran Vía 87, al lado del gobierno vasco, eran 70 ingenieros, o sea, 70 ingenieros, hoy son 5.000. No sé, bueno, un Arteche era una compañía que tenía ya una historia de una generación anterior, pero no sé, un ZIV que antes de existir, pues estaba en los americanos. O sea, había todo el mundo de la electrónica de potencia y de los equipamiento eléctrico, etcétera. Eran pequeñas empresitas que empezaron a trabajar con Iberduero en proyectos de tecnología de I+D, y Iberduero empezó a comprarles. Y se ha creado este Power Electronics Valley y este ecosistema del mundo eléctrico gracias a José Antonio Garrido y, por supuesto, un conjunto de emprendedores más, ¿no? Entonces él quiso algo para sí también. Entonces lo que dijo es, Iberduero tiene que crear su propio grupo. Y entonces, bueno, pues en ese momento montó Proindesa con Martínez Urquijo, que estaba en el Ente Vasco de la Energía. O sea, estos eran prohombres. Yo creo que Euskadi les debe tanto, ¿no? A esta gente que todas las medianas empresas hoy son de aquella iniciativa. En fin, del mundo eléctrico, electrónico, ¿no? Y entonces, bueno, pues a mí, que yo era un chaval de 28 años, era director técnico en Roboticker, o sea, como siempre muy precoz, muy pesado, muy precoz. Y entonces, bueno, pues de repente yo era allí, pues no sé, pues muy jovencito, el rey del mambo, con 80 personas en Roboticker y, bueno, pues con actividades en proyectos europeos. Y entonces, bueno, me llama a través de un gran amigo, Juan Mari Zorriqueta, que era el director de investigación en Iberduero, y me dice, bueno, vente a Iberduero porque queremos montar una empresa de inteligencia artificial. Y entonces, bueno, pues hemos firmado un convenio con la Carnegie Mellon, la Universidad de Carnegie Mellon, con IBM, en aquel momento era el Banco de Bilbao, todavía no era el BBV, e Iberduero. Y esto fue el año 89. Entonces, bueno, pues tenían, no sé cuánto era, 10 millones de pesetas. O sea, habían creado una pequeña bolsa para financiar un estudio del plan de empresa. Entonces, bueno, pues yo le dije que sí, quemé las naves y me fui solo a decir, bueno, ¿qué hago mañana? O sea, tengo jefe, pero lo que me han traído es aquí, no sé, a que les haga, a que les proponga un plan de empresa, ¿no? Que yo, en fin, había estudiado económicas, pero esto de un plan de empresa no lo había hecho nunca, ¿no? Y bueno, pues entonces empecé a mirar. Garrido tenía la obsesión de la inteligencia artificial, la visión de la inteligencia artificial, de cómo había triunfado en el despacho central de maniobras, cosas que habían montado de determinar por qué ha fallado la red y qué ha pasado antes que qué, temas del timestamp, o sea, tenían una serie de temas claros. Entonces, bueno, pues yo empecé a mirar aquello, ver las aplicaciones, hablar con la Carnegie Mellon, conocí ahí
hombres ilustres como Carbonell, un catedrático que estaba allí en Pittsburgh. Entonces el provost era Ángel Jordán, que era un navarro que estaba allí de decano de la Carnegie. Y bueno, me di cuenta que aquello era difícil de transportar, porque se trataba de un know-how no muy estructurado, de una serie de gurús que hacían proyectos, ¿no? Entonces, bueno, de aquí cómo montas una industria, ¿no? O sea, claro, lo que tienes que hacer es contratarles, o sea, tendrías que ir como a mandar gente a formar en técnicas. Yo no lo veía, claro, ¿no? Entonces, bueno, pues por otro lado digo, ¿cómo le digo yo a Garrido que no veo esto cuando me ha contratado para montar una empresa de esto, ¿no? Entonces le dije, bueno, vamos a hacer dos cosas, una empresa que tenga dos patas, ¿no? Una pata de inteligencia artificial y otra pata de documentos digitales. Y eso sí lo veo, porque es una cosa mundana, más aldeana, de productos, de cosas que te pueden comprar, ¿no? Entonces la llamamos KEON, que era Knowledge Engineering, por la primera parte, y la otra la llamamos Optical Networks, que bueno, pues era las redes que comunicaban con alta capacidad, las FDDIs, que comunicaban las imágenes. Entonces, bueno, pues empezamos como una empresa de tecnología y entonces ese año que me dieron, que empecé el 1 de mayo del 90 y terminé el 6 de marzo del 91. O sea que fueron 9 meses y que básicamente, pues en cuanto hice un poco estudio de mercado, pues me pareció que era muy interesante porque los grandes que eran Philips en Europa y FileNet en Estados Unidos estaban en pleno, o sea, en un momento muy inestable, ¿no? Surgiendo cosas nuevas y entonces, bueno, pues planteamos el mundo cliente-servidor, que era como una revolución en aquel momento. Y bueno, pues nos empezamos a montar tecnología para digitalizar papeles, para escanear, almacenar y traer papeles, ¿no? Y bueno, pues poco a poco, pues empezamos, pues eso, con una oficina en Las Arenas, que como, en fin, yo cuento en la historia que yo puse las cortinas de aquella oficina y al final fue una historia que terminó pues con 700 personas y filiales por toda Latinoamérica, ¿no? O sea, pillamos la ola de la internacionalización del BBV en Latinoamérica. Entonces, al ver un poco el esfuerzo del banco en disciplinar operaciones en distintos países, pues bueno, lo que les dijimos es KEON os lleva los papeles. Entonces, KEON México, KEON Venezuela, KEON Colombia, KEON Argentina, KEON Puerto Rico, KEON Miami, os lleva los papeles. Entonces montamos los procedimientos, que además eran muy distintos en América, porque en América los papeles son otros. O sea, aquí había en aquellos las letras de cambio, eran el problema número uno. En América no hay letras de cambio, hay cheques, que aquí no hay. Los cheques se congelaban en la oficina. Entonces, bueno, pues ahí entramos un poco en todo el mundo del documento bancario. Y luego fuimos diversificando pues, hacia impuestos. O sea, llevamos el IRPF de Álava, por ejemplo, toda la gestión de los papeles de aquel IRPF, una cosa tan responsable como esa. Historias clínicas de hospitales, planos de nucleares, el mundo de los seguros. O sea, teníamos ahí pues Mafre, Euroseguros. Y bueno, pues entendiendo muy bien un documento cuando nace, digamos, cuando tiene utilidad, se consume, cuando descansa, ¿no? en un almacén durante un tiempo hasta que termina más o menos muriendo, ¿no? Entonces, en ese ciclo, cómo le ibas dando tratamientos distintos. Y tuvimos una profundidad de pensar en el documento digital y al final hacer pues, que un almacén de Gallarta de papeles lo llamamos un jukebox manual. O sea que todos los documentos estaban en acceso digital para Euroseguros, por ejemplo, ¿no? Simplemente que no estaban preescaneados, porque el coste de preescanear era muy alto y entonces se post-escaneaban. Entonces el tiempo de respuesta para acceder a un documento digital podía ser de una mañana, 2 horas, depende del servicio que contrataras. Entonces pasamos de ser una empresa de tecnología a ser una empresa de gestión de procesos documentales de nuestros clientes. Y bueno, pues al final se fusionó con Acertia, otra compañía del grupo, y todo eso se vendió a Indra pues, en 120 millones de euros casi. Se creó con 80 millones de pesetas. O sea que fue un viaje de una creación de valor pues muy alto y bueno, pues mucha gente muy competente y muy buena que anda por ahí. Muchos de ellos siguen trabajando en Indra. Uh-huh. Esa fue mi primera historia.
Y en cuanto más, viendo un poquito todo ese proceso que tuviste que llevar a cabo para emprender ese proyecto empresarial y viendo, por ejemplo, 20, 25 años vista hace unos pocos años, en 2013, por ejemplo, cuando inicias también el proyecto de Satlantis, ¿cómo puedes ver que ha evolucionado lo que es el proceso de aprendizaje a lo largo de los años? ¿Hay más facilidades ahora? Incluso tú mismo, ¿cómo lo has vivido en un momento de tu vida anterior y posterior? Hombre, claro, yo soy, o sea, he tenido mucho, entre comillas, sufrimiento adicional encima, ¿no? Con el segundo proceso de emprendimiento, o sea que me ha tocado hacer guardia en muchas más garitas y tener una perspectiva más amplia. O sea, yo creo que lo que es común es un proceso de emprendimiento requiere una energía infinita. Y un tesón infinito. Y si no lo tienes, no puedes emprender, ¿no? Porque incluso creo que la manera de dar el primer paso es con una propuesta disruptiva. O sea, no puede ser de otra manera, que no tiene por qué ser tecnología. Yo lo veo siempre más desde una óptica de tecnología, pero de alguna manera tiene que tener una barrera. Pero es que en el instante siguiente, cuando has tenido una gran idea, todos los demás te copian. O sea, tú has podido crear un mercado. Por ejemplo, nosotros pues hemos creado una forma de hacer cámaras en el espacio ahora mucho más pequeñas. Bueno, pues en cuanto lo has creado, no necesitas, o sea, por mucho que intentes guardar tu secreto, le has contado al mundo lo más importante, que es posible. O sea, cuando nosotros estábamos haciéndolo, a veces te faltaba el oxígeno, por decir, o sea, había ingenieros de ingenierías muy, muy importantes de Bilbao que nos decían, esto no va a funcionar, nunca, ¿no? O sea, lo más importante es que demuestras al mercado que se puede hacer. La barrera de lo imposible, ¿no? Eliminar eso. Exactamente. Entonces ya empiezas a generar pues, otras grandes compañías que se aproximan, que intentan ver. Entonces, claro, ya tu dinámica es la de ir correr e intentar que tu espacio se vaya ensanchando y consolidando. Eso es igual, o sea, eso es innato pues a esa profesión, y como vivimos en un zoo donde está todo a presión, o sea, no hay ningún hueco de mercado que digas, mira, he encontrado un hueco, no, te lo inventas, pero en cuanto lo señalas, ahí van todos los bichos, ¿no? Exactamente. A ocuparlo. Entonces tienes que estar con unos codos de aguante pues fortísimos. Yo creo que hoy hay mucha más conciencia en las instituciones de cara al emprendimiento, pero eso es una conciencia de primera milla. O sea, que hay mucho sí, o sea, ayuda pues, a los 50.000 primeros euros, a que la gente empiece a animar. Bueno, o sea, parece que empresario es una cosa fea y emprendedor es una cosa bonita, ¿no? Efectivamente. O sea, es un eufemismo muy gracioso, ¿no? Pero claro, es que esto, fíjate, cuando miras los números en España de cuántas empresas grandes hay 30.000 empresas grandes en la definición de la Unión Europea, que no son grandes, porque una empresa de 250 trabajadores no es una empresa grande. Hay 150 empresas de más de 1.000 millones. Pero es que cuando dices, tienes 30.000 grandes, ¿cuántas medianas hay entre 50 y 250 trabajadores? Pues es, lo gracioso es que hay menos. Hay 25.000. O sea, hay un boquete en la mediana empresa importantísimo. ¿Y cuántas empresas pequeñas hay no microempresas, entre 10 y 50? Pues hay más, pero hay 75.000, hay poquísimas, ¿no? Y de 10 a 1, pues está el millón de empresas, ¿no? O sea que no somos un país de pymes, que se dice por ahí, comparado con Alemania. No lo somos, no leemos bien las cifras. Somos un país de autónomos o de autónomos plus, no un país de pymes. Y es una pena, porque la pyme es, en las fases sobre todo más avanzadas, la que más empleo genera, la que más tecnología desarrolla, la que más fácilmente se internacionaliza, y eso lo que nos pasa es que tenemos el cohete atascado en fases muy, muy primeras. Entonces, bueno, pues sí hay una mayor conciencia de emprendimiento, pero es esa conciencia de primera milla. Y yo creo que eso genera un poco de enanismo en el desarrollo de compañías. Y luego también creo que hay un poco de, no sé, falta de conciencia sajona, que eso se entiende muy bien en otros lados, de crecimiento, ¿no? O sea, que parece que uno dice, bueno, ya hemos llegado a 50 comité de empresa, vaya lío,
¿no? 6 millones, no, yo aquí me quedo. Y entonces, bueno, pues la compañía aguanta, te da para vivir bien, y entonces no hay una conciencia, no sé, si quieres, colectiva, de que tu obligación es maximizar lo que la empresa sea capaz de dar para la sociedad, y que la dimensión tiene que ser toda la grande que pueda llegar a ser, y ir gestionando los riesgos de la dimensión, pero no pensando que la dimensión como riesgo en sí mismo pues te limita, ¿no? Eso es una barbaridad. Y entre otras cosas va contra uno, pues porque a veces pensamos que atendemos nichos, y los nichos en general no existen. O sea, los nichos los creamos nosotros por nuestra falta de capacidad de atender más diámetro de mercado. O sea, yo soy consejero de un grupo muy interesante en Guipúzcoa, que es el Grupo Guile, ¿no? Hay un ejemplo que es buenísimo, que es una compañía que se llama Createch Medical, ¿no? Que viene pues, con un ejemplo que un dentista, ¿no?, se presenta en la empresa de mecanizados para decir, oye, ¿me podríais hacer este tornillo? Y es un tornillo de titanio, ¿no? ¿Y cuánto costaría? Pues no sé, pues 3 euros. Pues claro, es que a él le estaban costando 90 euros, ¿no? Porque se lo vendía una empresa de implantes, ¿no? Pues sí, pero ¿para qué quieres ese tornillo? Bueno, pues al final, en el para qué, el tornillo terminó siendo una empresa que hace implantes a medida. O sea, es una mezcla de producto-servicio. Entonces la empresa empieza a desarrollarse, factura 1 millón, factura 2 millones, tiene una red comercial, y entonces empezamos con temas como: en Madrid la gente no se gasta el dinero en la boca, ¿no? Se compra un BMW, pero no se gasta el dinero en la boca. Digo, bueno, ¿qué tontería es esa, no? O sea, yo, que he pasado por el consumo cuando estaba en Isabel y tal, ¿no? Aprendí cuando consultabas en Nielsen que mira que parece Euskadi distinto no sé, del puerto de Santa María, ¿no? En las costumbres sobre las conservas. Bueno, pues las diferencias son de 1 punto o medio punto en el Nielsen. Se vende el mismo atún per cápita, las sardinas per cápita, o sea, se vende, es todo clavado, ¿no? Y más o menos en sociedades más o menos homogéneas, pues lo que hay es una segmentación de población. Entonces, el problema de esta empresa era que bueno, pues que había un comercial en Madrid que no vendía, que no tenía éxito comercial. Entonces, claro, el tema es, ya está, le estás diciendo al mundo, ¿no?, que el CAD-CAM-CAE es aplicable al diente. Eso, en el fondo, era el paradigma de esta compañía. Oye, yo te voy a hacer un diseño, me das tú un poco el problema de tu boca, y yo te monto un interdental de titanio, te lo fabrico en CAM y te lo mando con alta precisión para tu tema. En cuanto a eso, que tiene barreras y tal, pero le estás diciendo al mundo que te has inventado el CAD-CAM-CAE aplicado al diente. Entonces, de repente surge un competidor en Barcelona, de repente surge un competidor en Alemania, tal. Entonces, bueno, el time to market se convierte en algo crítico. No tienes una empresa de nicho. O sea, tu nicho son los problemas de diente mediano grande de la clase media que puede pagar un implante de titanio, desde la India hasta, no sé, hasta los esquimales. Entonces, ahora, ¿cómo lo haces? ¿Y cuál es el time to market? Bueno, pues la gente enseguida va a entender que ahí hay una oportunidad y van a empezar a desarrollarse. Entonces, el problema del time to market es clave. Entonces, o sea, pues que hablando un poco del crecimiento, ¿no? Que es que el crecimiento lo imponemos nosotros con nuestra cabeza, nuestra visión, porque los mercados suelen ser mucho más amplios y por eso mercados de nicho, digo, dime en qué consiste el nicho, porque va a ser que será un mercado gigantesco, siempre. Siempre. Yo tuve un profesor en su momento, por ejemplo, que decía que Euskadi muchas veces, ¿no?, hay muchas empresas que viven de lo que no quieren las empresas grandes. ¿Qué opinarías al respecto? Sí, es verdad que un poco en ese esquema, en esa pirámide depredadora, ¿no? Pues se van situando huecos, y ahí, cuando las multinacionales pues no llegan a una determinada zona, pues ahí entran las pequeñitas a complementar. Pero cuando surgen estas buenas ideas innovadoras, que se trata de abrir, o sea, barrenar el monte y abrir un nuevo escenario, por ejemplo ¿no? Es decir, el implante de precisión hecho en CAD-CAM-CAE, en lugar de artesanal del protésico, pues ya eso no es un tema de una pyme. O sea, hay que preguntarse cuál es el coste-beneficio y cuál es la propuesta de valor al paciente, al consumidor,
Y entonces cuando se la posicionas y dices, esto tiene mucho interés, entonces automáticamente hay, pues no sé, cientos de millones de habitantes de clase media de un segmento determinado que son el colectivo target, ¿no? Que van a estar dispuestos a aceptarlo. Entonces, bueno, pues, o sea, y más hoy en día, que por miles de razones, los mercados están psicológicamente, además, muchísimo más conectados. Sí, cambiando un poco de tema, ¿no? Miquel ha comentado antes en la presentación que has formado tanto parte de instituciones como de empresa privada. ¿Qué resaltarías que te han aportado estas experiencias? Siendo bastante amplio, pero... Bueno, pues mira, he tenido, yo me considero muy afortunado por la historia que me ha tocado vivir, que no sabes nunca hasta qué punto es la historia que es la historia que has vivido, ¿no? Y hombre, yo creo que siempre tienes momentos en los que puedes decidir en puntos de tu vida, nunca puedes decidir todo el rato, ¿no? Sino que hay que hacer buenas las decisiones, ¿no? O sea, un poco el tema de que hay que querer lo que haces más que hacer lo que quieres. Entonces, pues yo he tenido esa suerte, empezando, pues eso, desde un mundo en la parte más amateur, pues de robotics, la investigación, lo que es hoy Tecnalia, y un poco sufriendo lo que no me gustaba de un mundo sin clientes, ¿no? Para pasar a emprender desde el cero absoluto, con esa energía infinita, pero también con esa satisfacción de que lo creas, o sea, que la idea, ¿no? La montas, la vas moviendo a medida que los clientes te van diciendo no, y alguno te dice que sí, y vas haciendo un poco, vas dándole forma a la trayectoria. José Antonio Garrido siempre decía que la estrategia es la síntesis de la experiencia. O sea, no es que ha habido alguien genial que ha venido aquí con una idea, no, sino que has ido construyendo el relato a medida que has ido encontrando la cohesión de las cosas que te pasan, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que la gran empresa en la que nunca he estado siempre me ha forjado desde medio dentro, porque, bueno, pues porque yo he sido consejero delegado de una compañía 50% IBM, y entonces, bueno, pues situado a un nivel de reporting alto en la parte ejecutiva, ves cómo se comporta una multinacional como IBM, qué procedimientos tiene, ¿no? Cómo cambia su organigrama todos los eneros, cuál es la cultura de organización de la red comercial, cómo diferencian entre el canal indirecto y el directo, cómo tratan eso. Y dices, bueno, joder, eso es una escuela alucinante, porque es una de las compañías mejores del mundo en tratar este tipo de temas y proyectos, ¿no? O sea que yo creo que IBM, por ejemplo, es una compañía que me ha aportado muchísimo en esa experiencia sin estar dentro, ¿no? O sea, con las prácticas de cómo un vendedor tiene temas de revenue en la cuota y cómo se le reconoce y cómo se comportan, etc. O sea, que para el tema comercial, pues importantísimo. El ciclo de la organización, o sea, saber que una multinacional de estas, como IBM, cada enero empezaba un nuevo mundo. Y eso tenía cosas buenas y malas, pero para una empresa muy sólida hacía que todos los bolsillos estuvieran vacíos porque todo el mundo operaba por el corto plazo. O sea, sabía que estaba situado, IBM le vendía al Banco Santander y el tío que llevaba la cuenta, que tenía que vender no sé cuántos cientos de millones, sabía que el año siguiente estaría en Banesto. Entonces, pues que su horizonte era hacer la cuota en el ejercicio, era muy agresivo, ¿no? Muy agresivo. Pero esa cultura de movimiento, pues tiene cosas muy buenas. Otras que yo no haría para una empresa más pequeña, ¿no? Pero, o sea, esos pluses de organización yo creo que son importantes. Luego, otra píldora totalmente diferente ha sido el procedimiento administrativo. O sea, entrar en la administración, ¿no? Con unas ideas y con una forma de trabajar, decir, bueno, pues a ver, reunión de lunes, ¿no? De tu equipo, planteamiento, o sea, primero estrategia, después una forma de seguimiento y control. Y dices, bueno, no existe para nada esa cultura, ¿no? Claro. Entonces, pero sin embargo existe otra, que es el garantismo, o sea, que hay que aprender no te voy a decir a querer, pero a respetar el procedimiento administrativo, porque es absolutamente necesario. Y que
por eso, pues yo creo que por eso la administración sobrevive a pesar de los vaivenes políticos y diría a pesar de los políticos. O sea, porque y en particular la Administración General del Estado, ¿eh? O sea, yo creo que la AGE es una maquinaria súper potente y súper pensada, ¿no? O sea, esto del cuerpo jurídico, el abogado del Estado, la parte económica, el interventor, decir, bueno, pues hay un ministro y tiene una cadena de mando, pero resulta que hay una cadena independiente donde le mete, o sea, tiene una especie de Stasi metida en la organización que es el interventor, que reporta al Ministerio de Hacienda. Entonces está metido en tu equipo, pero tiene el jefe fuera y tiene ese check and balance, ¿no? Claro. Entonces, bueno, o sea, hay cosas muy interesantes y luego, sobre todo, ser capaz de movilizar un equipo de cultura de procedimiento administrativo, pues en pos de una transformación. Es decir, bueno, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, vender el proyecto, que es lo que hay que... Por eso lo primero que hicimos ahí fue una estrategia, que llamamos la Estrategia Estatal de Innovación. ¿Qué es lo que... O sea, por cómo estamos enfermos o estamos sanos, en base a 3 indicadores: inversión, empleo, número de empresas. Bueno, pues estamos en la media, o sea, estamos en la mitad de la media europea. Pues esa es la posición a nivel de país. Entonces, ¿cómo nos colocamos? Pues tenemos que duplicar. Entonces, en esta vida, multiplicar por 2, pues no se puede. O sea, hay que multiplicar por 1,2 elevado a la 5. Entonces, necesitas 6 años para que 1,2 a la 6 te dé algo más de 2, ¿no? Entonces, 20% cada año igual sí puedes hacer. Entonces, bueno, pues ¿cómo haces eso? Pues al final, como en un vendedor de IBM, le tienes que dar a una persona un objetivo que entienda. O sea, no le puedes dar algo que no sabe muy bien cómo hacerlo, si es mucho, si es poco, sino algo que entienda, ¿no? Le tienes que decir a Euskadi si es capaz de, con su programa Intec que había en aquel momento, si podía pasar de atender 200 empresas a 300 empresas. Y bueno, pues ya son números que empiezan a significar cosas, ¿no? En ese split de objetivos hacia abajo. Sí. Y luego, pues bueno, poner en marcha instrumentos, porque luego los funcionarios te miran como las vacas al tren, si después de todo este curso esto no es una convocatoria con una ejecución presupuestaria de unas normas y tal, porque de eso va la administración, ¿no? O sea, que al final tienes que llegar a meter, a conectarte a la red de 20.000 voltios y meter los dedos ahí, porque si no, no hay corriente. Claro, claro. Pero claro, lo que no, si sigues dando pedaladas sin saber hacia dónde va, simplemente por la inercia de la maquinaria, pues que es lo normal, donde haya una especie de discurso político y un texto de estrategia 2050 de 40 hojas, y al final tienes que mirar la última, que es en la que están los presupuestos y las convocatorias, ¿no? Entonces, ¿cómo realmente hay una conexión entre la visión de futuro y la ejecución de los medios? Bueno, pues eso que es muy de empresa, que al final sería un poco tu plan estratégico, pues yo creo que la administración lo recibió fenomenal, o sea que estaban encantados. Y fíjate, de aquel equipo, pues han salido pues 3 secretarios de Estado posteriores, que han sido pues mis 2 jefes de gabinete, han sido después secretario de Estado de Comercio y secretario de Estado de Telecomunicaciones. Ha habido otro secretario general de Innovación y ha habido unos cuantos directores generales, o sea que han salido de aquella experiencia, ¿no? Y todavía cenamos una vez al año todo aquel equipo. Sí, señor. Es un reto, de todas formas, Juan Tomás, me parece interesantísimo. Es un reto muy bonito, ¿no? Pero es un reto muy potente, ¿no? El poder transformar esa mentalidad. También quizás teniendo en cuenta que en la administración no existe esa presión. Yo que trabajo en ventas, canal ventas, ¿no? No existe esa presión del día a día, ¿no? De tener que llegar a la cuota. Entonces, poder convencer a un profesional de que efectivamente... es decir, que no hacen falta jefes, hacen falta líderes que sepan realmente convencer, ¿no? Pues sí, efectivamente. Fíjate que, bueno, yo creo que los salarios eran buenos. Al final dices, bueno, pues un nivel 30 en la administración, un nivel 28 a nivel competitivo con relación a la industria hoy son salarios muy competitivos, ¿no? O sea, igual no el de un directivo top, pero sí no sé, un puesto ejecutivo razonable no está mal. Y sobre todo, cuanto más abajo vas, mejor pagado está en términos relativos. No hay motivación económica. O sea, no,
No hay, dices, bueno, ¿cómo es posible que sin una carrera, sin un plan de carrera, sin incentivos, bueno, pues en la administración no hay nada de eso? Y efectivamente, yo creo que el tema del proyecto, el liderazgo y digamos, la empatía con el reto es la clave, ¿no? Y para eso tienes que hacer, bueno, pues hay que, o sea, tiene que ser algo que no sea, les digan, que no les puedes decir, os voy a contar qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Sino que sea un poco un resurgir, o sea, que se vea como un movimiento, como una aportación donde todo el mundo, pues con una distancia al poder muy corta, pues interviene y tal. Yo colapsaba mi propia organización una vez al mes con una reunión de 50, porque sabía que el mensaje era imposible que llegara. Y entonces, bueno, pues en mi equipo estaba el director general del CDTI, el director general de innovación y el jefe de gabinete, que eran digamos, los 3 primeros niveles, y luego, pues bueno, pues había algunos invitados más de instituciones tal. Bueno, pues el pasar al siguiente nivel de subdirectores, pues al final pasabas a un peine como de convocar al nivel CDTI y subdirectores del ministerio, pues eso, éramos como, pues llegábamos a ser casi 50. Era un día al mes exhausto, pero donde, claro, ellos no estaban acostumbrados a estar con el secretario y hablar y cada uno tener 10 minutos de gloria para contar cómo van las cosas en su área, ¿no? Entonces, bueno, que eso no podía ser una reunión ejecutiva porque si no, pues te cargas la organización. Pero sí era una reunión de desatasque, ¿no? Para decir, bueno, pues Importantísimo, ¿no? llevar el proyecto para adelante, o sea, vamos a trabajar el equipo. Has comentado, ¿no?, el rol, y me surge la duda de qué rol tiene entonces las entidades públicas en la I+D, ¿no?, en la innovación de las empresas. ¿Es un impedimento que hay una falta de inversión, como se suele decir, en industria o...? Bueno, si miras las cifras macro, ¿no?, que esas cosas hay que mirarlas también. Decir, bueno, pues hoy estamos en una cifra bajísima de un 1,30 de inversión en I+D sobre el PIB, ¿no? La media europea ha ido subiendo, o sea, está ya casi en el 2. Euskadi está casi en el 2 también, ¿no? O sea, tiene mejores ratios. Pues lo primero es mirar las cifras. Entonces eso debe ser aproximadamente 2 tercios privado, 1 tercio público. En nuestro caso es mitad-mitad. O sea, estamos más o menos en 6.000 millones privados, 6.500, y lo mismo públicos. O sea, es una cifra cuantitativamente muy baja. Y además está muy concentrada en pocos agentes, ¿no? Entonces, bueno, eso en primer lugar es el río trae poca agua. O sea, con lo cual ya empezamos mal. Pero luego lo que tenemos que ver, el caso vasco, por ejemplo, es, bueno, o sea, el caso vasco, 1.200 millones de inversión, ¿cómo están? Pues claro, o sea, lo que vemos es que hay una parte importantísima que son los centros tecnológicos y prácticamente sus presupuestos de operaciones que se consideran privados, que yo no voy a discutir si lo son o no, pero que no tienen nada que ver con el impacto estratégico de lo que puede ser una inversión en tecnología de una pyme. Entonces, bueno, pues ahí, o sea, creo que la parte pública tiene que estar constantemente reinventándose, ¿no? Y acompañando y cambiando el instrumento, porque si no todo se acomoda y al final todo el mundo pues tiende a no sé, a hacer su cuenta, a buscar su pan. Y entonces, bueno, pues la institución pública en general no es capaz nunca de llegar pues a la verdad del asunto. Entonces, como lo sabe, pues lo que hace es sofisticar los sistemas de control. Y entonces es un esquema perverso, porque o sea, necesitas doctorados en subvencionología cada vez más para poder entender cómo es el instrumento y qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que te pagan. Y entonces, bueno, pues es muy complicado para una pyme normal y corriente que no sea mucho de tecnología, ¿no? Necesitas una expertise que no sería relevante, o sea, debería ser fácil, ¿no? Estados Unidos es mucho más de un sistema de confianza, o sea, tú, pues no sé, hicimos un proyecto del Florida High Tech Corridor hace un par de años, desde Atlantis LLC. Bueno, pues nos dieron el 50% del proyecto y entonces, bueno, pues la justificación nos lo pagaron por adelantado. La justificación fue al terminar el proyecto, al cabo de 2 años, y sí hubo un cierre de proyecto en el que tuvimos que justificar qué es lo que habíamos hecho, cuánto nos había costado y tal.
pero no es, digamos, no es la obsesión del control administrativo, porque eso genera pues mecanismos digamos, de asegurar el control administrativo de los proyectos y al final que todos tienen que salir bien para que se confirme la ayuda, ¿no? Cuando, por definición de investigación, cantidad de cosas tendrían que salir mal. Porque por definición la diferencia entre investigación e ingeniería es que la investigación el resultado es incierto. Sí, un compañero, un amigo que trabajaba en un centro tecnológico me comentaba que había más gestores de proyectos que técnicos como tal. Pues sí, un centro tecnológico es un caso extremo, donde eso es así. Ahí es una maquinaria muy potente de conseguir proyectos complejos, en particular de Europa, que muy poca gente lo consigue, y ellos se han especializado en eso y hacen esa cosa tan difícil muy bien y de manera competitiva. Ahora, ¿qué tecnología queda y qué tecnología se impacta? Bueno, pues eso es lo que... O sea, el impacto es lo que no evaluamos, ¿no? Sí, pecamos igual de tener una mala transferencia industrial, se podría decir. Sí, yo creo que también, o sea, el pecado también es del lado de la industria, ¿eh? Porque yo creo que muchas veces, o sea, si nos diéramos cuenta, ¿no? de la aportación de un profundo conocimiento científico sobre determinados temas, pues seríamos muchísimo más alemanes, muchísimo más competitivos. O sea, yo creo profundamente en la importancia y el conocimiento tecnológico. Para hacerlo tú o para que te lo haga alguien, pero tienes que tener la brújula tú. Y cada vez más, ¿no? Entonces, esto de que la tecnología es un commodity y lo compras, pues yo creo que es un gravísimo error. O sea que da igual que seas una tienda de retail o que, en fin, o que hagas tornillos, por supuesto si eres una empresa de tecnología, la pregunta es, o sea, la tecnología y tu negocio, vamos a hablar un ratillo de eso, ¿no? ¿Qué pasa con tu tienda de retail? Claro, no es lo mismo, pues que, no sé, que tengas la preocupación de tu cliente en la web, de cómo es la sesión, de qué es lo que te está pidiendo, a que hayas contratado a una empresa que te haya hecho una web por 1.000 euros y ya la tienes ahí en la web. Es decir, pues bueno, te crees que tienes el canal digital, pero probablemente el canal digital es, en fin, el más transitado, o sea, el más concurrido de todos los canales que tengas, ¿no? Mucho más que la tienda que vas a fidelizar mejor al cliente. Entonces, o sea, la visión de la tecnología, yo creo que da igual lo que hagas, tiene que ser muy potente y tiene que haber gente muy buena, de mucho conocimiento científico-tecnológico. Sí. Esto me lleva, ¿no? Has comentado Alemania, por ejemplo, como un ejemplo. ¿El País Vasco a qué referente debería tomar, ¿no? Como región o como país, a nivel, tú que has tenido una experiencia internacional? Bueno, a ver, o sea, fíjate, los centros tecnológicos siempre hablan de Fraunhofer, ¿no? Bueno, ese es un campo que creo que no se parecen a Fraunhofer, porque los Fraunhofer es verdad que son más tecnología que ciencia, pero los Fraunhofer siempre están enchufados a la universidad, que es lo que aquí no hay. O sea, cuando analizas al final la base de cualquier actividad económica, pues todo esto va pues desde, no sé, una central nuclear, ¿no? Tiene una actividad funcional, ¿no? Donde, bueno, las personas tienen una cierta importancia, pero los protocolos son los que mandan y hay como digamos, un dogma de operación, ¿no? Un Accenture o cualquier compañía de servicios grande, multinacional, potente, eficiente que te plantees, tiene una unidad de negocio que es la persona y su carrera, que entra y se pasa 5 años ganando nada debajo del agua, va al tal, llega semi-senior, luego llega senior y todo siempre para arriba o hacia afuera, para arriba o hacia afuera. Entonces es como, o sea, que es una batidora de recursos donde tiene que haber un movimiento importantísimo en esa actividad, ¿no? Si no se mueve la pirámide y la naturaleza de la actividad es básicamente recursos de personas, el cohete se atasca. Entonces, claro, ¿qué pasa aquí? Pues en Fraunhofer funciona pues porque esa actividad es intensa, porque está conectado con la universidad. O sea, porque el profesor de la uni es el director del IPK en Berlín. Y entonces es catedrático de materiales en la TU y es el director del IPK. Y es un tío que tiene, bueno, o sea, aquí aparecería en los periódicos pues porque tiene una empresa, ha montado una empresa con 2 profesores y tiene
40 personas trabajando que se dedican a tratamiento de superficies y además es el director del centro tecnológico y además da clases de materiales en la escuela. Aquí diríamos escándalo, mala utilización del dinero público. Es que no lo voy a juzgar, no lo voy a juzgar. Lo que estoy diciendo es que ese canal coge un montón de ingenieros todos los años, además los mete por un conducto científico de altas prestaciones, o sea, hacen doctorados, tienen una estancia de 5 años, al final salen y se van a trabajar a Airbus. Y bueno, pues estos tíos, eso, tienen un Mercedes que no se le ve el final, han hecho muchísimo dinero y todo el mundo contento, ¿no? Esa cultura calvinista donde la utilización de los recursos públicos es intensa, y donde, no sé, la empresa de turno mangonea, entre comillas, porque entra en el centro tecnológico como Pedro por su casa. Oye, esto necesito, tal, no sé qué. O sea, no es un protocolo de cliente-servicio, 100 euros la hora, no sé qué, sino que es un contacto íntimo a largo plazo. Entonces, pero eso está generado desde primero de ingenieros o desde primero de físicas, porque los profesores están en los dos lados, es un tema muy dual. Bueno, esto, o sea, funciona en ingeniería, en medicina, sospecho que será parecido, no lo conozco, en otros campos, en la biotecnología, etcétera, pero sospecho que será parecido, que es una cultura de ese estilo. Bueno, esto lo podríamos hacer aquí, pues bueno, pues si cambiamos la Universidad de Cabo a Rabo, cambiamos los centros tecnológicos, pero vamos a ver si somos un poco minimalistas en los cambios y definimos un proyecto a 15 años donde pueda haber, pues, profesores en la universidad que están en un centro tecnológico porque son jefes del departamento de no sé qué y se les anima a montar una empresa de no sé cuál. Y todo eso compatible, ¿no? Y habrá, bueno, pues ya irán surgiendo casos de éxito. O sea, para mí ese es el modelo bottom-up, ¿no? Es el modelo bottom-up. El modelo top-down, pues bueno, tendríamos que inspirarnos pues en, no sé, yo creo que en ecosistemas pequeños. O sea, por supuesto en Israel. O sea, yo estuve en Israel hace un par de años con una iniciativa de la Diputación que la montó con una aceleradora que se llama SOSA. Y bueno, yo tenía una agenda de cosas que quería ver. Nos tenían un programa de formación que estuvo muy bien, pero fue muy divertido. Pero sobre todo, pues yo quería ver ahí a 6, 7 centros. Bueno, una cosa que me alucinó es la cohesión de la sociedad israelí. Que yo creo que, o sea, que en el caso vasco pasa, y en particular en el guipuzcoano, que es, bueno, que es como una red pequeña, donde todo el mundo se conoce y donde todo el mundo te ayuda. O sea, que no hay un toma y daca y este tío que querrá y tal, sino si yo te pregunto, ¿sabes de alguien experto en, no sé, en bonds? Pues tío, pues no sé, espera un momento, habla con fulano, ¿no? Y me podrías conseguir una entrevista con Mercedes y pues mira, conozco al director de producción, le voy a llamar, te la consigo. O sea, donde no hay un reward de lo que haces a cambio de tal o de cual, sino que es pues más familiar, ¿no? Más de cohesión, más cercano de pueblo y que eso funciona. Y yo creo que esa es una cultura de sociedades pequeñas y que deberíamos cultivarla más, ¿no? Porque por eso yo creo que, por ejemplo, en Guipúzcoa hay muchas redes solidarias que son también industriales, que tal, Vizcaya igual es más difuminado, ¿no? Pero yo creo que somos más cerrados. O sea, creo que aquí estamos un poco más, no sé, sin contar, para que no te copien, y yo creo que el israelí en este tema de las redes es muy abierto y te ayuda y te cuenta, a cambio de nada. Yo eso, o sea, me gustó mucho ese ejemplo, ¿no? En el caso de Guipúzcoa puede ser el efecto del grupo Mondragón también, por el peso que tiene. Bueno, no sé si el efecto, o sea, Mondragón es la realización, o sea, realmente la consecuencia, ¿no? Quizás. La consecuencia de esa cultura que ha surgido ahí, que no puede surgir en ningún otro sitio, o al revés, ¿no? También ha abonado que ese tipo de que tiene muchas implicaciones, o sea, desde los salarios de los directivos, la diferencia
salarial de 1 a 7 del Grupo Mondragón o de tal, comparada con, no sé, con otros esquemas de otra industria. Pero bueno, las cosas que hace Adegi, no sé, una cosa como esto, ¿cómo se llama? El fondo de pensiones privado, está el Carquidecha y... Lagunaro. No, CPSVs. de EPSV, sí. Hay un fondo privado de los empresarios que al final que se llegó a un pacto con los sindicatos y Orza es el inversor, pero Orza tiene como socios al Carquidecha y ya está, Geroa. Geroa. Bueno, pues estos ejemplos son buenísimos de cohesión, ¿no? Y dices, bueno, pues el empresario paga 1 euro y el trabajador paga 1 euro para el plan de pensiones del trabajador. Y si el trabajador quiere poner 2 euros, el empresario le pone otros 2. Y bueno, pues ahí, o sea, al final, cuando ves los índices de rentabilidad de Geroa en 20 años, con años muy buenos y muy malos, son alucinantes. Con el CAGR de 20 años es altísimo, ¿no? O sea que muy poca gente ha hecho esa gestión de un patrimonio colectivo muy bien llevado. O sea, esto yo creo que es muy vasco y es muy bueno. O sea, es un tema que hay que airear y cultivar más. A mí eso me gusta mucho. Y yo creo que las empresas se llevan fácil aquí. O sea, hay una cultura de trabajar sin que nadie te diga nada, ¿no? O sea, que no tienes que estar encima. O sea, no sé, la gente no es vaga, la gente es trabajadora, la gente es responsable. Esa cultura de saque es un plus gigantesco que tenemos. Es un gran mito, quizás, ¿no? Un gran mito en el sentido de pensar que, no pensando particularmente en los vascos, pero sí que es algo que de España se piensa mucho, que somos unos vagos. Y desde luego yo que he podido viajar lo poquito, bueno, que he podido viajar por el mundo, ¿no? No tiene absolutamente nada que ver con eso. No, es mi experiencia, ¿no? Absolutamente nada que ver. Tienes toda la razón. Sí. Bueno, no sé, pues podría ser Singapur, ¿no? otro lugar a parecerse. O sea, también habría que aplicar qué tienen que hacer las instituciones con la inmensa competencia económica y jurídica que tienen para hacer cosas, ¿no? Yo creo que ahora Vizcaya, por ejemplo, se ha puesto mucho más las pilas en conectar la capacidad fiscal con la innovación, ¿no? Ha hecho cosas muy interesantes. Y bueno, o sea, que también sabiendo qué es lo que pasó con las vacaciones fiscales vascas en Bruselas, o sea, como diciendo, ojo, que hay que ser muy humilde y que hay que tener el mejor abogado en Bruselas para digamos, blindar cualquier paso que se pueda dar, pero hay que ser audaz. O sea, hay que ser audaz y tener toda la artillería de protección de lo que haces, ¿no? Para que no te lo tumben. Pero creo que sí que hay una cancha muy grande para desarrollar esto más. Pues hablando del entorno y antes de meternos con los Atlantes, teníamos preparadas un par de preguntitas para sacar quizás un par de reflexiones pensando en nuestros oyentes, ¿no? Nosotros, que lo hemos dicho, te lo comentamos al inicio y es así, que te consideramos como un ejemplo a seguir y hemos hablado durante anteriores emisiones de la importancia de crear referentes locales, ¿no? Está muy bien tener a Elon Musk en Estados Unidos, es decir, tener ejemplos, ¿no? A Warren Buffett, en fin, podríamos hablar de infinitos nombres, pero nos faltan personas locales y al final tenemos gente extraordinaria. Hablabas anteriormente cuando mencionabas a Garrido, ¿no? Pero sin ir más lejos, hoy mismo, estando aquí contigo, simplemente echar un ojo en fin, a la trayectoria que has tenido y a mí personalmente, que somos personas en los 30, ¿no? Que estamos empezando más bien nuestras carreras, como quien dice, a mí me sirve como inspiración y como motivación, ¿no? Entonces, hablamos precisamente del entorno, ¿no? Y estamos en un entorno con un paro juvenil aproximadamente sube y baja un poquito, alrededor del 40%, ¿no? Una generación de jóvenes que siempre se suele decir, ¿no? Que está muy formada, y es cierto, pero también está muy resignada, ¿no? Es lo que yo creo que lo que percibimos nosotros al menos, ¿no? Uh-huh. Pensando en aquellas personas formadas
con ganas de desarrollarse profesionalmente, porque partimos de que esa base es indispensable, pero que no acaban de encontrar su hueco en el mercado laboral. ¿Qué podríamos, sé que me imagino que será muy difícil dar consejos, ¿no? Pero ¿qué reflexión podríamos trasladar para en fin, que pueda servir quizás de inspiración, ¿no? Para esas Mira, personas. Yo a mis hijos les digo, ¿no?, que tengo un hijo de vuestra quinta que hizo ayer 33 años, un arquitecto que está trabajando en Barcelona por su cuenta, ¿no? Y luego tengo 2 hijos más pequeños de 24 y de 19. Yo creo que lo que va a haber trabajo siempre y mucho, no sé si va a haber empleo. Esa es la primera premisa, ¿no? Que es, o sea, alguien que te dé un trabajo, o sea, un empleo, no sé, trabajo sí que va a haber, sí que va a haber. Entonces, yo creo que hay que ser bastante multidisciplinar, o sea, que dices, bueno, no sé nada de derecho, no sé nada de contabilidad o no sé nada de ciencia, o sea, yo creo que hay que tener una inquietud multidisciplinar, que te produce una integral en la vida, ¿no? No se trata de decir, bueno, ahora voy a estudiar esto, voy a estudiar lo otro y tal, no se trata de ser un Peter Pan de los estudios, Sí. pero sí tener esa inquietud de que es muy importante saber muchas cosas y que cualquier experiencia de, no sé, de vivir un determinado caso o trabajar en un determinado tema es importante. Ir haciendo, bueno, pues una carrera que yo creo que tiene que ser un poco, o sea, hay que pretender un poco ligereza, cambio, una cosa más fluida y tal. Yo, desde luego, a todos los jóvenes les aconsejo que se vayan, o sea, que tienen que irse, o sea, que tienen que hacer el máster en el extranjero. Que, bueno, o sea, así como, no sé, pues para estudiar álgebra, igual no hay que pagar $40.000 en una universidad americana, porque tenemos aquí una universidad estupenda para estudiar el cálculo, pero digamos, la fase del máster yo creo que hay que hacerla fuera. ¿Por qué crees, Juan Tomás, que es tan importante? Porque es una cosa en la que se insiste mucho en general, ¿no? Pero ¿por qué crees que es tan importante salir al extranjero, sea estudiar, trabajar, en fin, pero salir? Pues porque el mundo es diverso y porque nuestra forma de ver las cosas es una pequeña motita en múltiples culturas. Entonces, aprender de otras sociedades, otros enfoques, otra forma de ver las cosas, pues es muy importante, ¿no? Estar dispuesto a marcharte y, hombre, yo creo que también como ciudadano del mundo, pero yo con muchas ganas de volver siempre. Yo nunca me he movido del todo de Bilbao, ni siquiera en los años de Madrid del ministerio. Yo tampoco. Sí. Sí. O sea que en mi caso es un poco extremo. Me fui a trabajar a Suecia después de dejar el ministerio y también pues mi familia siguió en Guecho. O sea, creo que moverse y viajar es fundamental y te produce un impacto, una suma de una dosis acumulada que produce una gran diferencia con relación a alguien que no se ha movido. Eso sin ninguna duda. O sea, yo creo que es importante los idiomas, o sea, el poder hablar varias cosas y hablarle a la gente en su lengua, es súper importante. Y como te digo, pues eso, pues simplemente por una cuestión cultural, ¿no? Tener una experiencia sajona, una experiencia americana, de lo que te toque, ¿no? O yo no he tenido China o del sudeste asiático, no la he tenido, me habría encantado tenerla, pero creo que eso hay que promocionarlo a saco. Después no ponerse nervioso. Yo he pasado 2 veces por el INEM, o sea que os puedo parecer el rey del mambo, pero yo cuando el banco pues me lleva de vende Keon, ¿no? A Indra, que yo no era socio, o sea, yo creé la compañía, definí que esto tenía que ser en inteligencia artificial y documentos digitales, pero tenía 28 años y no supe pelear por una posición de accionista, por un punto o por 5 puntos. Y el banco lo vendió y yo no vi un duro porque no me correspondía y se portaron muy bien conmigo y me pasaron a Garavilla, ¿no? Entonces pues pegué un salto a una compañía pues de 300 millones de facturación, que tenía pues eso, 3.000 tíos, mucho más grande, y pasé pues eso de la tecnología a las latas, o sea, un mundo distinto. Bueno, al final
pues resulta que ese proyecto, que era un proyecto que estaba en crisis en el año 97, pues lo enderezamos y un proyecto que llamamos Garabetter, que fue una transformación muy interesante. La compañía creció, pues casi hizo un por dos en un sector que es súper maduro y que casi no crece, ¿no? O sea que fue muy interesante todo ese proyecto. Y bueno, pues al final eso hizo reequilibrar a los socios que eran el banco y la familia Garavilla, y yo me encuentro en una crisis gigantesca en la que veo que me tengo que marchar y que el banco está en un proceso de fusión con Argentaria, mira para otro lado y me voy al INEM. O sea que de repente a mis, ¿cuánto era? 38 años, me voy al INEM, yo que me creía el rey del mambo y que había hecho la leche de cosas, pues eso me encuentro con ¿qué hago yo ahora? ¿No? Y que no me llama nadie. Entonces, pues yo cobré el paro. Y bueno, pues lo capitalicé y entonces ahí empecé un poco a ser empresario por accidente. O sea que digo, bueno, pues voy a empezar a dar unas clases en la uni, voy a montar una importadora de conserva, un servicio para el gobierno vasco de proyectos europeos. Empecé como a, bueno, y al final digo, joder, pues al final hacer el final de mes no es tan complicado, no es tan difícil, ¿no? O sea, cerrar la cuenta a fin de mes, estás bastante solo, no es lo mismo que tener una organización potente detrás, echas muchas cosas de menos, pero bueno, tiré para adelante con un espíritu siempre, o sea, ahora lo veo con perspectiva y digo, en aquel momento estaba fastidiado, pero nunca tuve la sensación de estarlo, ¿eh? Y luego, pues eso, me fui al ministerio y cuando terminó el ministerio, pues ley de incompatibilidad, no me puedo dedicar a nada, no me dan permiso para trabajar en 2 o 3 sitios que tenía una oportunidad de entrar como ejecutivo y me fui a Suecia. Y otra vez fue otra cura de humildad gigantesca, ¿no? O sea que, no sé cómo decirte, que es que la vida te da 1000 revolcones y ya está, es así. O sea, me encanta, Juan Tomás, poder bueno, escuchar estas reflexiones de tu parte y tener esta conversación contigo, porque al final, es decir, somos todos humanos, ¿no? Y quizás y todos hemos pasado por esas etapas de crisis, que era precisamente una de nuestras preguntas, ¿no? Los desafíos profesionales que al final no dejan de ser personales, ¿no? Porque sin trabajo no podemos vivir, por suerte o por desgracia, pero la realidad es que pensando en aquellas personas, bueno, en aquellos oyentes que puedan estar en esta situación o que puedan saber que se van a enfrentar a desafíos de ese tipo, ¿no? Me encanta poder escuchar estas reflexiones, ¿no? Porque creo que humaniza a lo que al final son, bueno, para nosotros al menos un referente, ¿no? Y el poder ver que efectivamente estuviste en el INEM y dijiste, esto se saca con trabajo, tirando para adelante, y en fin, que no es ni muchísimo menos, digamos, un punto final. Son sencillamente etapas quizás por las que pasamos, ¿no? En momentos exactamente. puntuales, sí. Y eso también da Sí. para amigos ejecutivos, ¿no? O sea, yo creo que el ejecutivo está en una posición tan vulnerable, ¿no? Porque, o sea, tiene una presión gigantesca de la organización de cumplir unos objetivos. Muchas veces pasan cosas como, o sea, hablamos de la política de una compañía mediana grande, pasa lo mismo. O sea, que de repente hay un cambio X y te encuentras descolocado y de repente se fusiona tu empresa con otra y hay un ERE de no sé cuánta gente. O sea, que te pasan cosas en la vida que están fuera de tu control. Entonces, muchas veces hay como un miedo a perder. O sea, dices, bueno, pues vas a perder el portátil, el móvil, el coche y un buen sueldo. Bueno, no sé, o sea, habría que... Yo siempre decía que cuando iba con el coche oficial de secretario, decía, pues, o sea, sí, voy en el coche oficial, pero bajando la ventanilla y comiendo pipas y tirándolas por la ventana, ¿no? Como diciendo, o sea, al final volveré al metro, ¿no? Volveré a sacarme mi Baric y volveré al metro y ya está. Y así ha sido, Sí, ¿eh? sí. Así ha sido. Me parece en cualquier caso importantísimo, y lo hacemos desde aquí, reivindicar también el papel o la figura del ejecutivo, ¿no? Porque creo que muchas veces pensamos que, bueno, que sois, ¿no? En fin, que son seres privilegiados que están ahí, en fin, que viven a costa de los demás. Y creo que esa es la realidad de muy pocos ejecutivos. En general son personas, tú lo puedes corroborar y nos lo estabas contando, que tienen una presión diaria constante y que entiendo que en la mayoría de los casos sienten la responsabilidad de la empresa sobre sus hombros, ¿no? Entonces, en fin.
Bueno, pues venga, una última preguntita antes de pasar con Satlantis. La pregunta sería sencilla, muy sencillita. Si pudieras viajar al pasado, ¿qué consejo te darías a ti mismo, Juan Tomás? Bueno, yo creo que hoy, fíjate, a veces ha sido el 90 cumpleaños de mi madre el día 28 de abril, que está fenomenal. Y mi hijo, es que ricasco, mi hijo le ha hecho un vídeo muy bonito, ¿no? De ahí con música y bueno, pues aparecen imágenes de pues yo con 25 años, que teníamos ahí pues de imágenes, algunas del Super 8 sin voz, ¿no? Y otras ya como los primeros VHS y tal, que los tiene digitalizados. Y entonces, y bueno, yo cuando veo ese tío, digo que era el que estaba estudiando 2 carreras y trabajando y no sé qué, ¿no? O sea, como con una, no sé, digo, no sé si soy ese, ¿no? O sea, porque creo que soy una persona más tranquila en este momento, aunque parte del viaje pues se ha debido a que bueno, pues que aquella etapa me hizo cubrir rápido pues unas determinadas fases. Entonces, no quiero parecer soberbio, ¿no? Pero yo me he equivocado, pues eso, o sea, yo tuve un divorcio muy malo, o sea, no sé, siempre peleando por mi hijo. Entonces fueron años, joder, pues en el terreno personal muy duros y complicados. Al final me ha salido, yo creo que un hijo que es mucho mejor que yo, mucho mejor, que siempre dice que tenía 2 versiones sobre todo y que tuvo que formarse un criterio propio, ¿no? para decidir en la vida, pues sí creo que lo habría afrontado de otra manera. O sea, creo que esa etapa personal habría estado más relajado y no tan peleón. O sea, creo que lo que peleaba, creía que lo hacía por una serie de objetivos, por él y tal, pero creo que me equivoqué. O sea, que él necesitaba que yo peleara menos. Y eso sí que, no es que me pese, porque yo creo que todos estamos muy bien, ¿no? Pero no me siento orgulloso de todo. Y bueno, pero en líneas generales, pues soy una persona feliz y como te digo, porque soy feliz en fin, sin menosprecio de nadie, que si me comparara con cualquiera, digo, no te fastidia que seas tú feliz, pero vamos, que con una vida sencilla me siento satisfecho, o sea que no cambiaría grandes cosas y no me iría a ningún punto de mi vida a vivir con 30 años ahora o con 40. Supongo que habrá un punto en el que sí que ya te mueves. Sí, quizás, sí. Ya te duelen tantas cosas que preferirías tener 50 que supongo que llegará a ese punto, pero desde luego no podría entender que ahora tirara para atrás en el tiempo, sino que creo que todo el tiempo está pasando y siempre nadando a favor del río, o sea, nadando con la vida, aceptando lo que te viene y haciendo lo bueno y bueno, pues como te digo, pues voy a tocar madera, pues soy un hombre feliz y lo que pido pues es lógicamente salud para mi familia, que eso nunca está garantizado, que es lo más importante y bueno, todo lo demás se arregla. Bueno, pues ahí queda esa reflexión. Y venga, vamos con Satélite. Sí, efectivamente. Ahora lo que queremos es, hablar de lo que para nosotros es una de las patas principales de esta entrevista. Y yo personalmente te tengo que decir que cuando hace unos años, bueno, en una etapa profesional anterior, cuando asesorábamos a un fondo de inversión, Seed Capital, que sé que alguna participación tuvo en Satlantis, yo cuando oí por primera vez hablar de vosotros, yo alucinaba, digo, pero vamos a ver, o sea, una empresa así está en el País Vasco. Y precisamente esa admiración, pues también en este proyecto de podcasting que hemos hecho, nos ha hecho y nos hizo desde el primer momento, además, desde que esto no era más que unas ideas de cómo hacer el podcast y demás, pues tu nombre salió desde el principio, ¿no? Y en ese sentido, pues yo quiero preguntarte desde el inicio, o sea, ¿qué es Atlantis? Bueno, Atlantis es un proyecto precioso. Yo creo que es el proyecto más bonito que he tenido entre manos en mi vida. O sea, siempre pensé que mi proyecto era Keon. O sea, cuando estaba en Garavilla, estaba en el ministerio, digo, bueno, tengo muchas misiones, ¿no? Que estoy muy contento de las cosas que me han ido pasando. Pues han sido proyectos de mucho éxito. No todo me ha salido bien,
bueno, pues pensaba, realmente el proyecto de mi vida ha sido Keon, que me pilla bueno, desde 20añero hasta de 30añero finales y es donde con mis compañeros, mis amigos, hemos montado pues todo el proyecto empresarial y ya es hoy imposible conectar con aquellos jóvenes porque ya no son, o sea, ya son chavales que pueden ser, pues no sé, compañeros de mis hijos o ya no les conozco, ¿no? O sea, pensaba que eso era un déjà vu. Bueno, pues de repente le conozco a Rafa. Rafa Guzmán es un tipo extraordinario, es un sevillano norteamericano, el director del Departamento de Astrofísica de la Universidad de Florida, una grandísima persona, ¿no? Y un tipo apasionado bueno, pues que su tema científico es la investigación de la materia oscura. Pues Rafa entonces desarrolla un instrumento, una cámara para la materia oscura, que es realmente para intentar detectar lo que por definición es indetectable, ¿no? Entonces él tiene una teoría sobre un nuevo paradigma de la astrofísica, que es muy, muy interesante escucharle, que tiene que ver con las ondas gravitacionales y tiene que ver con la vuelta a la sencillez en la concepción del universo. O sea, piensa que lo de la materia oscura y la energía oscura son parches que sabemos cuántos son, porque se han medido, pero no sabemos qué son, y que es pues, lo que él dice pone ejemplos muy bonitos para explicar cómo la astrofísica muchas veces se complica hasta que dices, no, las órbitas son elípticas. Vuelve todo a la sencillez, ¿no? Pues aquí estamos, a punto de generar una nueva concepción. Entonces él se dedica a eso. Entonces hace esta cámara y bueno, pues cuando le conoce a Cristina Garmendia, por casualidad, en un lanzamiento en Cabo Cañaveral, que está ahí al lado de su universidad, pues le cuenta la historia y dice, joder, pues es una historia súper bonita, tenemos que montar una empresa, porque esto en vez de mirar para arriba tiene que mirar para abajo y esto es una cámara que puede tener unas prestaciones fantásticas en observación, ¿no? Pues te voy a presentar a Juanto y tenemos que montar una empresa los tres. Y bueno, pues terminamos en el ministerio. Cristina me hablaba siempre de los satélites pequeños. Yo me marché a Suecia, tuvimos algún contacto, pero vamos, hasta el 13, principios del 13, pues no lo empezamos a trabajar. Entonces vi pues algo parecido a Keon, ¿no? O sea, es decir, es un mercado en disrupción, o sea, es un mercado en el que los líderes están tambaleándose, hay empresas sólidas, pero hay, digamos, los mimbres o los fundamentos del mercado están en cambio, y hay una propuesta disruptiva gigantesca aquí, ¿no? Que merece la pena trabajar. Entonces, bueno, quedan muchas cosas por hacer. Entonces, bueno, pues esa propuesta era hacer un satélite pequeño que tenía unas prestaciones alucinantes, submétricas y tal. Entonces, bueno, pues Rafa tiene una patente y montamos la empresa en Estados Unidos. Entonces él está solo, o sea, está con su equipo de la universidad, consigue presupuestos de la universidad, al final consigue como $1 millón en presupuestos varios, básicamente para pagar costes marginales de materiales, ensayos, etc. Irse a Kennedy y bueno, ya una de las veces cuando se vuelve con la cámara rota de Kennedy, pues yo le digo, mira, Rafa, o sea, deja de trabajar en los tornillos, ¿no? Porque tú tienes que dedicarte a la astrofísica y esto no es, o sea, no es empezar a entender que el amarre isostático es lo que debe tener una lente, ¿no? Entonces digo, mira, esto le decía de bromas en Bilbao, tú lo preguntas en el semáforo y cualquiera te dice, sí, hombre, sí, o sea, ¿cómo vas a poner cascos a 90 grados? Eso se casca seguro. En Bilbao te lo dice cualquiera, ¿no? Entonces, pues así en bromas, me lo traje, estuvimos en IDOM, estuvimos también en Egile, en una serie de empresas de mecanizado de alta precisión. Bueno, alucinó, ¿no?, con lo que había aquí. Y entonces, bueno, pues le pedimos ayuda a IDOM para hacer el diseño, diciéndole que no teníamos dinero y nos lo hizo. Entonces, nos hizo un diseño que en el fondo era como el de un gran telescopio. O sea, como IDOM hace los grandes telescopios de decenas de metros, nos lo hizo en pequeñito, ¿no? Con muy buena pinta, pues que aguantaba muy bien las vibraciones de un lanzador y tal. Entonces, bueno, pues con ese primer diseño conseguimos cerrar una primera ronda, que es la que vosotros veríais en Seed Capital, y pasamos el cepillo de la iglesia de 200.000, 300.000 euros por 8 y conseguimos 2,3 millones de ronda para empezar. Y el 23 de septiembre del 16, o sea, 3 años después,
conseguimos el dinero. Entonces, fueron 3 años de trabajo en vacío, trabajo sin gente, o sea, como pidiendo favores, viendo, no sé, hablando con clientes potenciales, o sea, equivocándonos gratis. O sea, fue muy bueno porque pudimos ir cambiando la brújula, dándonos cuenta que lo que teníamos que hacer era cámaras, que teníamos que superespecializarnos, que no deberíamos hacer satélites, que eso es demasiado lío, y que había que centrarse en aquello que era diferente de lo que tenía el resto del mercado, ¿no? Y en lo que no era diferente, no hacer nada. Entonces, bueno, pues empezamos por ahí y con la empresa pues ya capitalizada, pues empezamos a contratar gente, a dar los primeros pasos, con una mentalidad también bastante aldeana, ¿no? Conseguimos el primer proyecto europeo de 2,3 millones, que fue un salto gigantesco. Un proyecto que nos permitió volar 2 años después y bueno, pues nucleando poco a poco una complejidad tecnológica que fue saltando de la óptica a la mecánica, de la mecánica a la electrónica y de la electrónica al procesamiento de imágenes. Y fue, pues bueno, pues siempre el punto crítico ha ido moviéndose, ¿no? Y hemos ido superando pues, momentos en los que no sabíamos si eso iba a ser viable o no. Y hemos tenido que reconvertir el consejo, o sea que hoy, pues, como habéis visto, hasta la llegada de Nagas a su madurez, pues ha habido un tema importante de gobernanza de la compañía, de decir, los inversores de Satlantis que nos dicen que no invierten, se tienen que marchar. O sea, es como un trabajador que no trabaja, un vendedor que no vende, o un ejecutivo que no ejecuta, pues se tienen que marchar. Y entonces, bueno, pues claro, no les podemos echar. Entonces les compramos su participación, les dimos una rentabilidad y le sacamos, ¿no? Entonces hemos ido reconvirtiendo el consejo desde el principio que estuvo el Ignor Deimos, que nos dimos cuenta que eran competidores, que les tuvimos que sacar y bueno, pues o sea, no ha sido fácil, no ha sido fácil. Entonces ha habido pues un proceso de, yo diría, yo manejo, o sea, hablo de un triángulo, el de finanzas, tecnología, mercado, que es un rascacielos que tiene que ir construyendo por pisos medianamente equilibrados, que si hay alguna pata que te falta, pues se te cae el rascacielos, ¿no? Y creo que hay un triángulo invertido que nos da la estrella de David, que es el de personas, infraestructura y gobernanza, que es muy importante, que es un poco eso, el equipo con quien no cometer errores que se pagan a largo plazo. No se puede hacer fichajes porque estás desesperado, porque necesitas un experto mecánico, pues no puedes hacer fichajes, porque eso genera una distorsión de medio plazo que hace que la empresa se muera. Tener conciencia de la importancia de la infraestructura, o sea, que no se pueden hacer cosas de manejo de micras sin tener los elementos adecuados para manejar micras, y eso vale mucho dinero. Entonces hay que saber decidir cuándo y qué, pero si no llegas a ese punto de la infraestructura, la empresa no se muere, ¿no? Y la gobernanza igual, o sea, saber que tienes que tener una conciencia de quién es esta empresa, de quién debe ser, y bueno, pues trabajar un modelo de una empresa como la nuestra muy repartida, que yo tengo un 15%, por ejemplo, ¿no? O sea, que es de mucha gente, que hemos invitado pues, a un equipo ejecutivo de 7 personas que también son socios, que tenemos a la Diputación Foral de Vizcaya, tenemos al Ministerio de Economía, tenemos a la SEPI, está Enagas, está Orza, el Fondo de Pensiones, o sea, hay socios minoritarios y que nos debemos pues, a un esquema de gobernanza de una compañía que tiene un consejo de administración y una junta de accionistas y que aquí no se hace lo que yo diga, ¿no? Sino que tenemos que tener ese proceso que es muy importante para saber crecer. Entonces, bueno, pues esos 2 triángulos los hemos ido armonizando. Los hitos, pues hemos ido de la tecnología a la solución, o sea, desde la disrupción que produce una cámara muy pequeña con una patente óptica a ir incorporando la inteligencia en el procesamiento de imágenes, a llegar a ser, pues, según el informe de Euroconsult, la mejor cámara del mercado, que nos lo publicaron así en noviembre del 90 por sus dimensiones y sus prestaciones, pues a intentar no quedarnos en ser un vendedor de tier 3 de componente tecnológico, porque eso siempre es un negocio malo, sobre todo si es de volúmenes pequeños, ¿no?
Y entonces, viendo que el valor que nosotros aportamos nos lo captura alguien potente que está ahí esperando que le pasemos la bola, pues tenemos que intentar movernos, ¿no? Entonces, la forma de movernos ha sido intentar saltar a soluciones finales y convencionalizar este mercado. O sea, hasta ahora, el que estaba construyendo satélites, como, no sé, pues como un Airbus, como, no sé, un Thales, pues bueno, pues tiene un negocio en fin, de unas cajas de decenas o cientos de millones, de proyectos de 5 o 7 años de construcción que, que, que terminan ahí, se los venden a un cliente. Entonces hay un operador que lo que hace es pagar upfront la inversión y con esa infraestructura rellenar servidores con datos de los satélites. Y después hay otro negocio que es vender el contenido de esos satélites a terceros a través de aplicaciones, ¿no? Bueno, pues un esquema durísimo, durísimo y malísimo porque el cliente está súper lejos, ¿no? Entonces ir a un esquema en el que digas, ¿tú qué quieres hacer en Agas? Detectar emisiones. Entonces ir con mi cámara y ver, bueno, ¿las detecto o no las detecto? Bueno, pues necesito llegar a esta zona espectral, tengo problemas de transferencia radiativa. Bueno, pues hay un problema de sensórica, ¿no? Que veo que lo puedo resolver. Y entonces tengo que embarcar esto en un pequeño satélite, tengo que trabajar con partners, gente que hace el sensor bus, el chasis, tengo que montar operaciones. Hoy puedo hacer operaciones en formato cloud, pues con Amazon, con tal. No necesito, como hizo el EGNOR hace 5 años, montarme un centro con una antena gigantesca en Valladolid, sino que lo puedo contratar con Amazon. Y al final le estoy resolviendo al cliente dónde tiene fugas de metano. Entonces el modelo es, bueno, pues por supuesto venderle las cámaras a todo el que nos las quiera comprar, pero empezar a involucrarnos en el impacto que generan las cámaras en los clientes. Y esa es la tercera temporada de Satlantis, ¿no? O sea, que es la de soluciones de clientes. Y en este sentido, ¿dónde ves cuanto más el negocio de Atlantis de aquí, por ejemplo, a 10 años o a 15 años? Y esto también aprovecho para también preguntarte sobre hacia dónde crees que evoluciona también el propio mercado o el negocio, mejor dicho, del espacio, ¿no? Lo que llaman el New Space. Bueno, pues lo primero, hay que tener cuidado con la compañía Acme. ¿Os acordáis de los dibujos animados de que venía una máquina de Acme, que hacía un aeropuerto en 15 segundos? Pues bueno, pues cuidado con las máquinas de Acme porque existen. Entonces, esas máquinas de Acme se llaman Google, se llama Amazon, que se están metiendo en espacio, están haciendo inversiones gigantescas porque el espacio es datos y el espacio es digital, el business, ¿no? Entonces, hasta ahora creíamos que era un rollo de ingenieros y cohetes, pero han venido los americanos y han empezado a sentar sus reglas. Entonces, claro, si tú quieres hacer un negocio 5G, bueno, pues ahí tienes a Starlink, que ya tiene 200 satélites y que le puedes comprar por internet un zapatófono por 400 euros y te da un programa, o sea, te da un plan de conexión por mes, ¿no? Entonces, ¿te vas a meter en 5G? Seguro. ¿Vas a hacer IoT 5G? ¿Cómo vas a competir? Porque aquí ya hay dos. O sea, está Amazon y va a estar SpaceX. ¿Te vas a meter en IoT? Bueno, lo vas a hacer. Google se está metiendo en observación. Tiene una filial, medio filial, que es Planet, que es el líder del mercado, que está alimentando el modelo de negocio de Google. O sea, el modelo de negocio de Google, cuando Google tiene Maps, no tiene una división diferente de negocio. El negocio es el mismo. O sea, que es al final que usemos sus aplicaciones gratis y a través de ellas Google venda publicidad y servicios en un B2B a compañías, ¿no? Entonces, la observación la tiene enchufada a su core. Entonces, bueno, pues mucho cuidado con lo que va a hacer Google, porque si es lo que vas a hacer tú, pues lo tienes claro. Porque va a ser todo gratis y encima vas a competir con un gigante que no hay manera. Entonces hay que buscar digamos, las zonas de mercado. Si te están echando una autopista de 8 carriles, construye tu chalet cerca de la autopista, no en el medio de la autopista porque te mata. Y bueno, yo creo que pasa un poco eso. O sea, hay confusión entre el viejo espacio, gente que todavía sigue queriendo hacer negocio de bajada de datos, negocios de operaciones, que yo creo que eso está totalmente arrasado por la llegada de estas grandes, ¿no? Entonces Atlantis se intenta especializar en lo muy difícil.
volviendo a la conversación que teníamos de nicho de antes, ¿no? O sea, decir, Sí. puede detectar metano desde 500 kilómetros, detectar ahí una fuga, ostras, ¿no? Hoy, pues hoy vas con el camión al tubo, entonces, bueno, en general en todo el mundo del medio ambiente hay muy poca detección, hay mucho papelito rosa rellenado de que he quemado no sé cuántas toneladas de CO2 y he consumido estos CTCs o lo que sea, pero realmente hay poca detección. Entonces, bueno, el satélite es una de las maneras de detección global que te va a permitir saber quién está metiendo SO2, qué pasa con el NO2 en las ciudades y el diésel, qué está pasando con la fuga de metano, qué está pasando con el CO2 y o sea, la medición de la combustión y empezar a tener el sistema general de inventario del medio ambiente, digamos, certificaciones. El problema es que no existe un modelo económico. O sea que es necesario que la regulación, como va a pasar con el caso del metano, imponga monte un modelo económico que digamos que pague la operación. Es decir, bueno, si tú quieres medirlo, pues tendrás que pagar la medición. Y eso alguien tendrá que pagar en la tasa de transporte del metano, pues que un satélite también mide el tubo cada 2 días, ¿no? Y así un poco con el conjunto de aplicaciones de calidad del agua, de escorrentías en las playas, de fitoplancton, de protección de zonas naturales. O sea, yo creo que el mundo del medio ambiente es un mundo gigantesco que está hoy priorizado y que el satélite tiene que empezar a ser capaz de acometer y medir. Pero eso es un métier complicado. Me gusta... Sí. Perdona, Juan Tomás, acaba. No, bueno, que requiere métier infrarrojo, ultravioleta, dominio de aplicaciones, medida de polarimetría. O sea, en el fondo es ser capaz de pillar toda la información que transmite la luz. La luz es una fuente histórica y gigantesca de información y tú tienes que intentar obtenerla toda. La luz es un vector. O sea, los 4 parámetros de Stokes te cuentan cosas. No solamente es un color, ¿no? Una longitud de onda. Entonces, bueno, pues eso en términos brutos de tratamiento de la señal y también con el mundo de la inteligencia artificial y la comparación con las cosas que ya conoces, ¿no? Me encanta, perdona Gaiska, por prometer un corte, me encanta cuando hablabas de la importancia de los satélites. Nosotros tuvimos un proyecto aquí que es algo adicional a mi trabajo, ¿no? Pero bueno, tuvimos un proyecto por el tema del escarabajo de la corteza, ¿no? Que está arrasando con zonas, está destruyendo, en fin. Es un tema muy complejo y el problema está en la detección. Es prácticamente imposible llegar a una zona, lo destrozan todo, se mueven con el viento. Es un tema muy, muy complejo de detectar, pero sobre todo de hacer una predicción, ¿no? Y en ese sentido, inventamos, bueno, junto con unos compañeros, yo no soy ingeniero, inventaron a través de la vibración un detector, ¿no? Para poder, en fin, detectar en qué zonas, en el momento en el que penetraban en un árbol, para poder después predecir. Bueno, se inventó, fue un tema que intentamos mirar inversión, etcétera, hasta que nos dijeron, bueno, pero si esto se hace ya con satélites y con imágenes. Y es más, la información era una empresa que utilizaba información gratuita. Y ellos habían construido una inteligencia artificial que simplemente permitía detectar y lanzar una alarma, ¿no? En fin, muchísimo más barato, muchísimo menos complejo y, en fin, me ha recordado un poquito a eso, ¿no? Sí, sí, es un caso muy, muy interesante. O la bacteria del olivo que ha empezado ahí a contaminar pues hectáreas a saco, ¿no? Entonces, todas esas cosas se pueden... Lo que pasa es que tienes que estudiar el problema, claro. Nosotros no tenemos ni idea del escarabajo. Entonces, en general, tienes que estudiar un caso científico y que no es tanto ver imágenes, ¿no? Sino buscar papers. O sea, ¿quién ha estudiado el caso del escarabajo? Y ha habido ahí científicos que han estado sacando fotos de tierra y viendo cuál es la huella espectral que deja ese fenómeno determinado, ¿no? Medir higrometría, sobrefertilización del suelo, o sea, cantidad de temas que pasan porque el caso científico sea sólido y bien construido. Entonces, a partir de ahí, tú empiezas a tomar imágenes y a comprobarlo. Pero lo primero es leer que hay una ciencia que te lo avala. Esto nos lleva, ¿no?, a la pregunta de... Has comentado que ya las grandes tecnológicas orientadas al dato están entrando en el sector. ¿Estamos en un cambio de paradigma de la inversión pública hacia la inversión privada?
Pues vamos hacia ello, vamos hacia ello. O sea, yo creo que el problema del no consumo del dato espacial es que no se entrega en el formato que podría demandarlo cualquier industria, ¿no? O sea, yo creo que a Ford le tiene que interesar saber cuántos coches está fabricando Landhaven hoy y mirar la playa, ¿no? Y compararlo con los de General Motors. Y no solamente en España, sino ver, no sé, en Europa qué está pasando con la fabricación de sus competidores. Y verse, oye, estos tienen la fábrica parada. Entonces, bueno, pues ese dato es importante. No sé, en el petróleo está muy bien que te digan cuáles son los stocks vía papelito rosa. Pero, joder, si puedes mirar los depósitos y puedes mirar los pozos en actividad y tener unos algoritmos que te estén definiendo, no sé, las toneladas generadas o las toneladas extraídas hoy en el planeta, pues sería una información valiosísima para el mercado, ¿no? O a futuros, pues cómo se prevé que va a llegar la cosecha de soja que cotiza en la bolsa de Chicago, creo que es, ¿no? De materias primas. O sea, el tema es que tienes que darle a cada sector el dato concreto, o sea, no le pidas a Ford que se compre un satélite, que tal. Entonces yo creo que falta esa comoditización y esa llegada masiva del dato de observación para que el conjunto de aplicaciones pues lo puedan procesar, etcétera. Todavía hoy estamos en el automóvil de los años 50, donde cada industria se lo hace todo para ella, ¿no? Y donde no hay infraestructura de carreteras y el número de coches que circulan pues muy limitado, etc. Creo que estamos en ese punto. Creo que tiene que ser el sector público el que digamos, tire de la demanda. O sea, este ejemplo que contabais antes de Copernicus, que decías que estaban manejando datos gratis, bueno, pues Europa pues tiene ahí 5 misiones, los Sentinel, hasta el Sentinel 5, y ahora están con las siguientes constelaciones, que está facilitando datos gratis al mercado. Eso ha hecho, yo alucino, porque hace poco que estamos en aplicaciones, o sea, hasta hace muy poco estábamos solo en cámaras, y ahora estamos moviéndonos hacia qué resuelve la cámara, ¿no? Pues descubrir pues, que aquí en Euskadi cantidad de gente que está trabajando con imágenes satelitales en múltiples aplicaciones. O sea, en el mundo del control de calidad del agua marina, en cosechas, en reporting a la PAC en Bruselas, de eso de utilización de fondos agrarios. O sea, hay mucha gente utilizando imagen. No es un tema que les tienes que contar, que el satélite les podría dar unos datos que les vienen bien. Entonces, eso ha sido muy interesante para que empiecen a moverse, ¿no? Los primeros usuarios. Estamos en unos primeros pasos. El modelo americano es distinto, no es un todo gratis. El modelo americano ha cogido lo que Europa ha hecho con Sentinel y se lo ha dado a una sola empresa, que es Maxar. Entonces, Maxar tiene los Worldview, una constelación de satélites que son los mejores del mundo, y le paga la mitad del cheque. Entonces, bueno, pues Maxar tiene una infraestructura para prestar servicios que se la ha financiado el gobierno americano y que cada dólar de más que contratan pues va al bottom line porque lo tiene todo pagado. La infraestructura, ¿no? Entonces, bueno, hay que irlo evolucionando a medida que el mercado va madurando. Y, por ejemplo, pues no sé, los temas de comunicaciones, pues el gobierno lo único que tiene que hacer es regular. No tiene que invertir, porque ahí es donde están metiendo los digitales dinero a saco. Entonces, bueno, pues hay que estar atento mucho en regulación, o sea, porque necesitamos un código de circulación de satélites que ordene el espacio. O sea, estamos un poco en el Far West, donde todo el mundo pasa por su coche, no hay carreteras, y entonces atropellas y tienes accidentes, ¿no? O sea, es necesario establecer órbitas discretas y carreteras. Y regular que ese volumen disponible de la naranja, que no es, o sea, que en fin, es gigantesco, pero no infinito, pues se discretice en órbitas, en grados, y digas, bueno, pues zonas por las que pasan satélites, por las que no, y cómo se va organizando ese tráfico, ¿no? Y si Elon Musk quiere dar una cobertura de 5G, pues no le dejes echar a 500 kilómetros y que lo eche a 1200, porque a 500 debe preservarse, digamos, la capacidad de estar más cerca para mirar, porque la distancia es más importante en óptico que igual en transmisión, etc.
Bueno, para eso necesitaríamos un mundo más multilateral y de una gobernanza más implicada, ¿no? No como la actual que los chinos acaban de subir su Estación Espacial Internacional y luego el cohete, pues estamos pensando que nos va a caer sobre nuestras cabezas el domingo de la semana pasada. O sea, necesitamos más cooperación Rusia, China, Estados Unidos, fundamentalmente, y Europa, pues a continuación, para establecer esas reglas de gobernanza. O sea, yo creo que va más el papel del sector público por la regulación y también un poco por el tirar de la demanda. O sea, por hacer como Estados Unidos, ¿no? En lugar de dar subvenciones y no sé qué, pues tirar de la demanda. ¿Ayudan, por ejemplo, casos como SpaceX o Blue Origin, que se oyen tanto, a tirar de esa demanda o son contraproducentes? Bueno, SpaceX, fíjate, cuando Lockheed decide montar un monopolio de lanzamientos, ¿no? Y se une con Boeing, pues dice el Pentágono tururú. Entonces Elon Musk, que es muy vivo, viene con el planteamiento, digo, yo os lo hago, y entonces le financian como la reconstrucción del programa Apolo para los Falcon y empieza a construirlo con un cheque del Pentágono gigantesco. O sea, que lo que le hacen es contratarle. Y le contrata porque el gobierno no quiere un monopolio de una única empresa para esto, ¿no? Entonces, bueno, pasan muchos años porque Estados Unidos está en manos de Rusia para los lanzamientos pues, durante, en fin, 15 años, hasta que han vuelto a ser capaces este año el año pasado, justo cuando nosotros subimos, el vuelo del 20 de mayo fue el primer vuelo tripulado por SpaceX, ¿no? O sea que yo creo que Estados Unidos se comportó bien ahí, en el sentido de generar competencia, pero lo que hizo fue comprar. Y Juan Tomás, ya que hemos mencionado la figura de Elon Musk, con la repercusión que tiene a nivel mundial, seguramente, como muchos de nosotros, le habrás oído hablar sobre cómo él quiere que la especie humana se considere o se llegue a erigir como una especie interplanetaria. Ya sé que es una pregunta de divagación mental, pero bueno, tú como persona que está también en el sector espacial, ¿qué opinión te merece esta reflexión? Bueno, yo creo que, o sea, hablando de temas concretos, sin divagar, ¿no? O sea, creo que la exploración espacial es una actividad interesantísima, que nos aporta una fuente de conocimiento del entendimiento del universo. Como es nuestro caso. Nosotros nacimos de ahí y hemos empezado a mirar para abajo, ¿no? Pero tenemos una misión que se llama Dunes, en la que queremos volver a mirar para arriba y volver a resolver con esta tecnología que ya hemos desarrollado los retos de la materia oscura, para la que todo esto fue diseñado. Bueno, yo creo que ese mundo de la exploración espacial, que es el presupuesto fundamental de la ESA y de la NASA, pues tiene que continuar hacia el descubrimiento de planetas, etc. El tema de la Luna y Marte, como los dos primeros hitos, ¿no? Y pensar que la Luna puede ser como una especie de estación de refresco, donde, digamos, paras a tomar el bocata antes de continuar trayecto, pues es algo que lo vamos a ver, ¿no? O sea, que no habíamos ido a la Luna en 40 años y la Luna está ya recobrando ese protagonismo. Yo creo que hay un mundo que es el de los combustibles, que no, igual la gente se piensa que estamos buscando tungsteno o tierras raras, pero fundamentalmente es agua, que es, o sea, lo que necesita un satélite para poder viajar ya tiene sol, o sea, por lo menos dentro del sistema solar, ¿no? Ya tiene sol y por tanto ya tiene energía. Lo que necesita para propulsarse es poder soltar materia. O sea, necesita cargarse de una masa y soltarla para poder propulsarse. Y bueno, pues hay alternativas, pero el agua es la más fácil. Y hoy ya pues prácticamente todos los nuevos propulsores son de agua ionizada. Está soltando iones, está soltando iones de OHH, que tienen, digamos, una capacidad de tracción superior. Entonces, bueno, pues la exploración espacial tiene un primer hito concreto y de no tan largo plazo, que es la localización de la capacidad de impulso de los satélites.
O sea, que no es ir a buscar minerales para traer de vuelta. Pues eso suena como, bueno, no sé, no, parece un poco una pequeña locura, ¿no? En todo caso, las piedras que se vayan a buscar tendrán más un carácter científico investigador que de explotación de recursos. Pero hay uno que sí que lo tiene, que es el impulso de los satélites. Y ahí hay, bueno, pues hay iniciativas de intentar empezar a montar gasolineras que puedan aportar materia a los satélites y que no tengan que llevarla desde la Tierra, sino que pues en la Luna y en otras estaciones pues puedan cargarse de nuevo material para continuar el viaje. Porque ese material se gasta. O sea, cuando tú sueltas hacia un lado el trozo de agua, el satélite se impulsa para el otro y esa agua que has expulsado ya no la tienes. Y cuando se te acabe tu agua, ya no puedes seguir impulsándote. Bueno, me parece interesantísimo. Podríamos estar horas hablando, pero vamos a ir al cierre para darle un cierre a esta maravillosa charla. Hacemos, Juan Tomás, las dos preguntas de costumbre que hacemos a todos los invitados. La primera sería que nos recomiendes una persona a la que entrevistar. Vale, pues bueno, hombre, Antón Pradera, que no sé si se dejaría, pero el presidente de CIE para mí es un maestro. O sea, Antón es un ingeniero, ¿no? que entiende las finanzas, o sea, que entiende las claves de cualquier negocio con 3 preguntas y que más o menos te dice si le interesa o no lo que haces a partir de esa clave financiera. Y a mí me ha enseñado muchísimo, o sea, por su sencillez de aproximación, bueno, pues porque no dedica un minuto a tonterías, o sea, es una persona súper focalizada y eficiente por el tipo de organización que se ha inventado. O sea, que tener un CIE en un momento además, o sea, en un momento en Euskadi en el que se anuncia la consolidación del sector del automóvil y que teníamos aquí solo pymes, ¿no? Y además pymes con muchos problemas. O sea, pues no sé, un Egaña, un Tarabusi, o sea, todos aquellos, aquel mundo metalmecánico con problemas en el arranque de los 90s y cómo, pues a partir de Corporación Industrial Egaña, ¿no? Montan una compañía en el mundo gigantesca, ¿no? Que está en India, está en Rusia, está en Estados Unidos, está en México, que factura 3.500 millones, que ha tenido un performance financiero alucinante, salvo esta última temporada en bolsa que no se ha tratado muy bien al sector del automóvil, ¿no? Pero con una forma de organización super lean, o sea, cuando ves, bueno, voy a los headquarters de esta compañía de 3.000 millones, ¿no? Pues bueno, tú te imaginarías, no sé, ir avanzando por las moquetas cada vez más espesas, ¿no? Y los bedeles y tal, ¿no? Pues no, pues está ahí al lado del Domine en una oficina de 150 metros cuadrados. Y esos son los headquarters de una compañía de 3.000 y pico millones de facturación, que está en todo el mundo. Y entonces, ¿cómo se organiza? ¿Dónde están? ¿Realmente son esos los headquarters? Pues esos son esos, ¿no? Pero tiene un esquema de dobles gorros, o sea, una organización super lean, donde el director de calidad es el jefe de la planta de Polonia, donde, no sé, el jefe de compras de electrónica es el no sé qué de proceso de México, o sea, donde la parte corporativa se comparte, donde no hay nadie que tenga un sueldo corporativo que no esté debajo de una factura y donde la cultura digamos, de la generación de caja es la clave de cualquier decisión. Entonces es una escuela, es una escuela potentísima de gestión, ¿no? que nos ha proyectado al mundo. Nos ha proyectado al mundo. O sea que yo creo que Antón sería una persona de la que aprenderíamos. Yo, desde luego, ese podcast me lo escucharía otra vez porque volvería a aprender cantidad de cosas con él, ¿no? Y si no cuela él, yo os diría Esteban Morrás, que también es un maestro. O sea, Esteban es un tío súper majo, emprendedor, que se inventó, él estaba trabajando en Fuerzas Eléctricas de Navarra, se inventó Gamesa. Al final, bueno, Gamesa terminó en aquel momento con Iberduero, lo reinventó para Acciona, fue el presidente de Acciona Energía. O sea, es digamos, un navarro vasco de estos como enfocado, sencillo, majísimo,
bueno, después de que termina, se divierte y se monta un grupo que se llama Das Nano, que se dedica a nanotecnología aplicada a múltiples cosas, con un científico que le dimos el Premio Nacional de Investigación en el 2011. Y bueno, pues empieza a entender que eso vale para codificar billetes. Y entonces se montan ahí una línea de negocio que es eso de nanotecnología para la securización de billetes, de moneda, vamos, de papel moneda. Bueno, o sea, van desarrollando una serie de temas súper nuevos e innovadores. Tiene ya un empresón haciendo súper tecnología de 100 y pico tíos ahí en Pamplona. Bueno, o sea, Esteban lo ha hecho todo y lo sigue volviendo a hacer y vuelve a empezar y ya está. Y no sé, es una persona de la que deberíamos aprender muchísimo. Nos encanta, nos encanta. Gaisca, no sé, ¿tenías una preguntita sobre CIE? Sí, cuanto más. Sí, sobre CIE y sobre Gamesa, justo las dos que me mencionado. IBV, yo he leído muchas veces por ahí, ¿qué papel tuvo en los 90? Porque se suele hablar con Gamesa, ¿no? Aernova. Sí. Fue un papel clave, ¿no? El que tuvo en los 90, pero es que, claro, es los 90 y ya no hay tanta información por ahí. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Bueno, mira, yo estuve en IBV porque Keon fue Iberduero, después fue Iberdrola, ya fue BBV desde el principio porque aquel proyecto de año sabático que me pasé, el Banco de Bilbao pasó a ser BBV, y entonces 3 años después fusionaron sus participaciones en IBV. O sea que Keon existió antes de IBV y en aquel momento Gamesa lo adquirió Proindesa. O sea que Gamesa ya estaba en Iberduero antes de IBV, ¿no? Entonces, bueno, IBV fue un instrumento financiero fiscal que digamos, con la normativa fiscal en aquel entonces, bueno, pues que, digamos, la Hacienda de Vizcaya se lo puso en bandeja porque era parecido a aquellas entidades de inversión que se cancelaron hace 4 o 5 años, ¿os acordáis? No sé cómo se llamaban bueno, había un estatuto que básicamente te permitía no pagar impuestos por los impuestos de sociedades consolidados del grupo. Bueno, pues entonces IBV tuvo una motivación financiero-fiscal muy importante. Tuvo un gestor que fue Ángel Astorqui, que fue otra persona extraordinaria, ¿no? Con una visión de desarrollo y de crear un potente grupo industrial. Ángel se murió de un cáncer fulminante en muy poco tiempo. Y después, pues yo creo que fue una historia, o sea, fue más bien un vehículo que pastoreó lo que ya tenía de la cartera de arranque de los dos socios. O sea, yo no tengo un recuerdo de la acción industrial de IBV y en particular en Euskadi, ¿no? Sino que ya todo eso estaba construido y tuvo, pues bueno, pues un excelente performance financiero para sus socios hasta que, bueno, no sé si se ha disuelto del todo o todavía se mantiene, pero yo creo que una de las últimas cosas que hicieron fue venderle Trío a Sener, y yo creo que con eso pues ya creo que quedó totalmente terminada la cartera de participaciones, ¿no? Entonces, bueno, yo echo de menos que no hubiera un proyecto estratégico de largo plazo, o sea, que IBV hoy fuera un gigante, un conglomerado industrial donde no sé, se mueven operaciones muy grandes, etcétera, ¿no? Entonces, pues por un lado, el BBV se fue retrayendo de su actividad industrial más y más y más hasta llegar a cero, y por otro lado, Iberdrola, pues también. O sea que bueno, luego ha tenido pues otros instrumentos, pero muchísimo más pequeñitos, no sé, del Perseo y ese tipo de cosas, ¿no? De inversión en startups, en tal, pero aquella vocación industrial que era Iberdrola, se quería salir del mundo regulado hacia la industria y el banco quiso ir de la mano de Iberdrola, pues bueno, fueron años dorados que hubo gente que lo hizo fantástico, también fueron buenos años, ¿no? Pero yo creo que hay que volver. O sea, yo lo reivindico para decir, hay que volver a eso, a que los grandes tractores que tengamos aquí, que no son muchos, pues puedan impulsar este tipo de iniciativas. Yo cuando estuve en el CDT montamos una sociedad que se llamaba Invierte, con 2 Ns, que era un poco eso, era reivindicar el capital industrial, no los fondos de inversión con sus propias dinámicas,
sino los proyectos industriales de largo plazo y tener esa inversión gestionada desde una óptica industrial, que es complementaria con otras y que quizás una inversión financiera pues vale muchas veces muy bien y es muy necesaria, pero donde no hay inversión industrial de base, pues el tejido es muy, muy volátil. Claro, claro. Pues, bueno, sí, gracias. No, muchas gracias, porque es una duda que tenía cuando estuve estudiando en una de estas obsesiones que tengo yo a Lope de Ayortúa, y solía aparecer por ahí también muchas veces, y luego en varios sitios me ha aparecido siempre IBV, pero no sabía muy bien. Sí, pues IBV yo creo que no significaba nada, o sea, fue un logo que yo le conocí al escultor que lo hizo, que era un tío de Lekeitio, el pobre se murió, que nos hizo la K de Keon, que hay una K por ahí sólida, muy bonita, que también la hizo él. Bueno, y todo esto ya te digo, yo creo que fue más un instrumento financiero que perdió el punch de liderazgo, probablemente por vocación de sus socios que empezaron a mirar para otro lado, ¿no? Y que desde que José Antonio Garrido dejó las riendas y también, bueno, pues con, no sé, el banco también igual, bueno, yo creo que no tanto presionado, iba a decir presionado por la regulación, pero eso es más los tiempos actuales. O sea, en otros tiempos pues empezó a perder fuelle industrial. Bueno, pues ya queda duda resuelta y apuntamos a Antón Pradera y Esteban Morrás. Vamos a intentarlo con todas nuestras fuerzas. Y venga, segunda pregunta, que sería, bueno, si tuvieras que recomendarnos un libro, una película, una serie, un documental, en fin, contenido interesante, ¿cuál sería, Juan Tomás? Pues mira, ahí me pasa leyendo, ¿no? que no leo novelas porque me parece, o sea, no sé si me atrevo a decirlo, una pérdida de tiempo en el sentido que lo considero como algo lúdico y necesito un boli, ¿no? Con un libro. Y entonces, ahí me gusta la historia. Y yo recomendaría la historia de España de Santos Juliá, no sé cómo se llama, creo que es Historia de España de Santos Juliá, que es de aproximadamente 1800 a la actualidad, ¿no? Que es estudiar el siglo XIX español. O sea, eso yo creo que es el origen de muchísimas cosas, ¿no? O sea, toda esa vorágine de acontecimientos, esas traiciones gigantescas, el desmembramiento de las colonias. O sea, yo creo que eso es algo que es importante estudiar para tener conciencia y para poder liberarse, en cierta medida, un poco del pasado, ¿no? O sea, saber parte de ese pesimismo y esa tragedia de dónde viene. Y bueno, una peli, pues te diría, a mí los Coen me encantan, o sea, me parece ese cine, o sea, que no sé, un Fargo, por ejemplo, pues me parece una peli brutal. La pasada, sí. Buenísimo. Sí. Y Bueno, la pues serie... sí. Y la serie también, ¿eh? Sí. La serie también. Bueno, pues ha quedado a punto, seguramente Fargo sea conocida, pero en este caso este libro. Yo me quedo con el libro porque además nos encanta la historia aquí. Historia de España de Santos Juliá. Ahí queda, apuntado. Eso. Y bueno, nada, pues ya está. Este ha sido el cierre. Esta ha sido la entrevista, una entrevista larga. Yo me hubiera quedado aquí otras 2 o 3 horas. En fin, esperamos volver a tener la oportunidad, si en algún momento, en fin, para poder charlar o quizás una mesa redonda, ya veremos. En cualquier caso, ha sido interesantísimo, de verdad. Y nada más que, bueno, darte las gracias por esta oportunidad. Estamos encantadísimos, es un placer de verdad. Y bueno, pues esperemos que hasta la próxima. Desearte todo lo mejor con Satlantis. Nos parece una pasada de proyecto. Vamos a estar conectados. Y nada, pues darte las gracias una vez más. Cuanto más. Es que y disculpas por el tiempo que te hemos robado, a tu mujer, a la familia que está en casa. Lo sentimos. Estaba aquí yo enganchado con vosotros, súper a gusto. Sí. Eso es lo importante. Bueno, esperemos que hayas disfrutado estas 2 horas. He estado súper a gusto con vosotros, la verdad. Nosotros, de luego, ya te digo, nosotros decimos que es, y lo hemos dicho con alguna otra persona que hemos escuchado, es como ese profesor de universidad que nos hubiese gustado tener para simplemente disfrutar. O sea, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy de lo que sea. Da igual porque lo voy a disfrutar exactamente igual. Porque además se te ve que hablas con pasión de lo que sea. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso.